Sí, desconectar y conectar los auriculares. Sí, y con eso ya está todo hecho. Bueno, lo primero, encantado, que no nos habíamos puesto cara todavía. Eh, Igual. no sé yo esto cómo puede afectarte, ¿eh? Que te vean con un liberal. O, bueno, que A muchos mí, me... bueno, ya te digo que la gente, la gente de mi cuenta está ya, yo creo, vamos, bastante curada de escándalos, o sea que no va a haber ningún problema. No, En hombre, general, debate de si con la derecha se debate o se combate y todo esto, ¿no? Pero bueno, está visto que lo de combatir no está saliendo demasiado bien, así que igual es mejor ir probando otra alternativa. también es cierto, bueno, es que voy a subirte un poco el volumen porque estoy tanteando un poco. El Ok. tema de lo de la Yo me voy a bajar la derecha, luz porque quiero este. a mí el tema de lo de la derecha Sí, sí, que siempre ha no, sido no te para consideras, mí... no te consideras de derechas. Bueno, es que yo creo que a lo largo de la charla de hoy, yo creo que es complicado a ver, por los típicos cuestiones que siempre lleva la derecha, yo creo que es complicado encajarme ahí. Entonces, bueno. Pero Bueno, vamos, yo creo que normalmente bueno, el sector liberal siempre suele intentar eliminar el eje izquierda-derecha, ¿no? Y abogar por el transversalismo y otras hmm, clasificaciones de ideología política. Yo cuando hablé de ti en Story te definí como liberal, que era un poco como tú te presentaste también. sí, sí, sí. Sí que, bueno, hay quien esto lo clasifica como derecha económica, digámoslo Hmm. así, pero bueno, o sea, entiendo que la diferencia que tenemos principalmente es que yo abogo por la soberanía popular y tú por la soberanía individual y más o Sí. menos pues eso es un poco. Bueno, la idea realmente de lo de hoy, por poner también a la gente en más contextos, y ya les he dado contexto estos días, pero por darle más contexto, es Uh -huh. contacto, acercamiento un poco de, pues, entender yo cuál es la postura de Raquel, que ella también entienda la mía, supongo. Yo tengo preguntas para ella tiene preguntas para mí. No nos vamos a preguntar por nada muy concreto, en plan, ¿el PIB de China en el año 2012 si quitaba la...? No, se trata más de opiniones Espero, vaya. generales. Venía con ese miedo porque digo, igual este tío acordamos que esto va a ser un acercamiento y vamos a ver cómo se podía plantear esto de cara pues, a futuros vídeos igual o a, bueno, pues probar igual como podría ser lo de los debates entre creadores de izquierdas y creadores, bueno, en este caso liberales, y que igual me saltas con algo súper específico y tal, no me lo tenía más o menos visto, pero bueno, digo por ahí, No, pero no, bueno, no, porque, o espero sea, que vaya todo legal. sí, no, en ese punto sí, pero porque también mi idea es ver en qué, porque yo creo que hay puntos en los que vamos a estar de acuerdo. eh, y para los puntos en los que no, si, oye, pues pueden surgir debates interesantes, pues entonces ahí ya se plantea, pero se plantea de otra manera. En plan, oye, pues si vamos a tener un Uh debate -huh. sobre este tema, pues con estos puntos para que uno pueda venir con las cosas a mano y no a una trampa, ¿no? Al final es una de las cosas Justo, sí. que... Entonces, si quieres empezar tú, yo, vamos, como Sí, invitada... yo tenía, no tengo, me parece bien, ¿no? Es como las damas primero, dicen. Pues no tengo las preguntas escritas y más o menos tengo idea un poco de lo que querría preguntarte, que lo querría dividir como en dos bloques, pero igual no sé si prefieres que hagamos una pregunta cada uno y nos vamos alternando, Como prefieras, no te quizá, preocupes porque esto o que igual en vaya... bloques, No, que vaya fluyendo un poco y ya está, o sea... más o menos fluido. Eh, yo quería preguntarte primero un poco por cómo te politizaste, es decir, cómo llegaste a posicionarte como liberal. Es decir, a qué edad, por ejemplo, qué tipo de contenido consumías, si consumías algún tipo de contenido, si, yo qué sé, si igual en qué tipo de espacios socializabas, si por ejemplo igual pues trabajas en una empresa en la que hay una mayoría de hombres, creo que puede influir. Es decir, o sea, un poco de dónde vienes y por qué no eres de izquierdas. Pues a ver, yo cuando estaba en la universidad, hace ¿Qué ya... estudiaste? Yo No lo sé. estudié ingeniería informática. Ajá. Entonces, yo cuando estaba en la universidad, yo estaba más encajado en el eje de la socialdemocracia. Y yo era mucho de la idea de los servicios públicos no funcionan porque hay gente que no paga lo que tiene que pagar, ¿no? Toda esta gente que hace facturas sin IVA, todos los que evaden impuestos, ¿no? Todo esto, yo decía, bueno, yo creo que si todo el mundo pagara, creo que todo el mundo, todo iría mucho mejor. Y entonces Ujú. empecé a trabajar en la administración pública. Y Ajá. estuve un par de años trabajando ahí.
Y ahí fue cuando yo me planteé lo que yo estoy viendo dentro de la administración pública no se resuelve con más dinero. O sea, yo lo que veía decía, esto por mucho dinero que tú metas aquí, esto no se soluciona. En la administración pública, uh-huh. o sea, ¿haciendo qué exactamente? Quiero decir, Yo que con la estaba Tesorería General de la Seguridad Social o... yo trabajaba Sí. en relaciones internacionales, o sea, yo trabajaba de becario en la universidad, en la propia universidad. Ajá. Entonces sí que teníamos bastante contacto con otros departamentos al final, pues, o sea, con lo que es un poco toda la estructura de la universidad pública, ¿no? Entonces, esa primera experiencia yo ahí empecé a tener un poco la mosca detrás de la oreja. Yo por aquel entonces estamos hablando de que estaríamos en el año 2003, o sea que YouTube había creadores, pero realmente era más este YouTube inicial, ¿no? De cosas más bobas y tal. El tema de la política siempre me ha interesado, o sea, en ese punto, pues... me veía algún debate en el Congreso, ¿no? Pues un rato, tal, o sea que me interesaba. Pero sí que estaba posicionado más en ese punto. Y a partir de ahí fue cuando empecé a mirar un poco más el decir, oye, vale, pagamos impuestos, ¿no? Pero ¿en qué se está gastando el dinero? Y ahí fue cuando me empecé a preguntar un poco las cosas, por aquellos entonces empezaba Huerta de Soto, me vi alguna clase de Huerta de Soto, vamos, no fue algo de hoy para mañana, fue un proceso más largo, también porque cuando empecé a trabajar, lo que es en mi campo, la informática, tuve proyectos con otros entes públicos y desgraciadamente debo decir que toda mi experiencia relacionada con entes públicos ha sido igual. Lamentablemente todo ha sido la misma y en todas he llegado a la conclusión de que eso no se soluciona con más dinero. No es un problema de dinero, es un problema de incentivo. Es curioso. No sabía que eras ingeniero informático. Yo estudié DAM, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Sí creo que influye, yo aquí especulando, el ambiente muy masculino que hay tanto en ingeniería informática como, bueno, yo lo que vi cuando hacía programación, la ideología predominante era claramente liberal, o sea, también es verdad que era un ambiente muy competitivo, muy pro meritocracia, muy tú te por tu cuenta, autodidacta. Es decir, creo que es un ambiente que, bueno, proclive a terminar posicionándose en la derecha. O sea, esto no lo estoy esgrimiendo aquí como un argumento en contra no, absoluto, no te preocupes que no. Creo que es un clima, por mi experiencia, que desde luego no favorece que alguien se politice en la izquierda, sino todo lo contrario. Luego, sí quería un poco saber, bueno, no sé si sigo yo o quieres hacer... No, sigue tú y luego ¿Sigo? empiezo yo, sí. Y luego empiezas con lo malo ya, ¿no? Con las frutas a pillar. No, que va. Vale. No, ya se me está yendo un poco el... Quería también saber, quizá, sobre todo en esa primera etapa inicial, o en la primera etapa más inicial, no sé si quizá cuando tú empezaste a crear contenido o así, o sea, sí que decías que veías luego más, antes de crear contenido, pero en la primera, o sea, hacia 2003, como debates en el Congreso o así, pero saber si empezaste a consumir, pues yo que sé, por ejemplo, algún autor, si leías ensayos, si igual, o consumías igual vídeo de alguien, o leías algún blog, si en aquella etapa más incipiente todavía, en la que más o menos eras socialdemócrata, pero ya empezabas a ser un poco socioliberal, si tenías igual algún autor que te gustase o algún creador de contenido, o si fue más posterior y al principio picabas un poco, pues... Picaba un poco de muchos sitios. También es cierto que en aquellos años tampoco tenía demasiado tiempo como para dedicar la lectura más allá de otros... O sea, yo al final iba dedicado a la carrera por falta de tiempo, tampoco tenía mucho tiempo para otros autores. Pero... Bueno, claro, pero en ese punto, o sea, yo sí que consumía... Siempre me ha gustado consumir todos los medios, ¿no? Cuando existía el Google Reader, hace ya... a mí sí que me gustaba, porque también era de las cosas que me llamaban la atención, ¿no? El decir, oye, ¿y esta misma noticia por qué es tan distinta? Entonces siempre me ha gustado. De hecho, yo soy consumidor, debo decir que he consumido más literatura de izquierda que de derechas, debo decir, o liberal. Pero precisamente porque una vez que yo ya tengo mi posicionamiento, lo que intento es entender la otra posición. Es decir... Entonces, en ese punto, pues sí, evidentemente, si yo me leo un libro de Huerta de Soto, pues voy a estar muy de acuerdo con todo, pero no, más allá de aportarme información útil o seguramente conocimiento que yo no plasmo igual,
no me va a aportar mucho más porque yo ya estoy ahí. Es decir, entonces lo que intento es ver ideas que me puedan sacar de ahí. Entonces, también por eso intento tener contacto con personas también que sean de un eje que no sea el mío. Es decir, porque si nos juntamos 20 liberales en un debate, pues al final no es un debate, eso se convierte en una charla entre colegas. O sea, no. En plan, pues esto, pues ¿qué razón tienes? No, tú tienes más razón. Yo creo que. Entonces, pues. Wow. Es muy distinta la cosa como es en la izquierda, de seguro. Si nos juntamos 20 personas de izquierdas, eso acaba en llamas, pero bueno, eso es otro tema. Sí, no, pero yo, por ejemplo, si me junto con personas anarcocapitalistas, por ejemplo, ahí sí que pueden surgir ciertos debates, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al final los liberales abogamos por un Estado mínimo, ellos abogan por por ningún Estado, pero claro, como hay tanto camino hasta ahí, ¿no? Es como, bueno, pues entre un 10% de Estado y un 0%, vale, pues ahí podemos tener discusiones, pero como estamos en el 42, vamos primero a llegar al 20 y luego ya tendremos las conversaciones. Aún nos queda mucho Estado por... Entiendo. Como de mínimo sería ese Estado, que me imagino que serían fuerzas y cuerpos de seguridad y, bueno, o sea, evitar la violencia física y las cosas más estrictamente necesarias, pero bueno. Para mí, seguridad interior, seguridad exterior, justicia, por supuesto. Y luego, es que, claro, es que esto también es paulatino, es que depende... Es que justicia es muy, claro, quiero decir, justicia es muy genérico un poco decir justicia, pero, claro... O sea, entiendo más bien políticas dirigidas a la protección del propio capital, más que nada, no tanto como políticas sociales, no creo, ¿no? No, también puede haber políticas sociales, cuidado, los liberales no abogamos por abolir las políticas sociales. Lo que pasa es que quizá abogamos por unas políticas sociales diferentes, es decir, yo como liberal yo entiendo que puede haber gente que tenga mala suerte en la vida, es decir, eso es normal. ¿Vale? Es decir, puede haber una persona que tenga padres dependientes, que tenga una cierta situación complicada. Para mí el mayor problema que tengo ahora es que yo veo el dinero que se recauda, pero también veo cómo se gasta. Y no me gusta cómo se gasta. Porque no veo que vaya enfocado a mejorar la vida de la gente realmente. Y cuando yo me pongo a mirar ciertas cosas, evidentemente hay gastos que son anecdóticos, ¿no? Pero dan una muestra bastante importante, ¿no? Para mí el último ejemplo majestuoso fueron los pinganillos. Es decir... Realmente... Vaya, ese es uno de los temas por los que te quería preguntar. Sí. Para mí lo de los pinganillos... Bueno, cuando hablas de los pinganillos te refieres a... En el Congreso, sí, por lo de las lenguas cooficiales y demás. Que a mí no me importa que haya lenguas cooficiales. A mí me da igual. Me imagino, porque como liberal no creo que estés a favor de promocionar una única lengua. No, a mí no me importa que... Chocaría, vamos. A mí no me supone ningún problema. Pero lo que sí que me supone un problema es que porque un grupo de personas no quieran entenderse, y cuando digo no quieran es porque tienen la capacidad. Es decir, si tú mañana quisieras hablar con, yo qué sé, con un alemán, por ejemplo. Yo he trabajado con franceses, con alemanes, con polacos, con indios. Si ellos se ponen a hablar en indio... Si utilizas el inglés y es la lengua que tenéis... Ya, sí. Y utilizas el inglés porque tienes una... Y usas el inglés porque tienes una intención de comunicarte. Es decir, si tú te pones en tu terreno de que vas a hablar alemán y yo me pongo en el mío, en el que solo voy a hablar español, no llegamos a ningún sitio nunca. Entonces, para mí es la voluntad de querer tener diálogo. Entonces, al final, para mí eso fue lo más doloroso de los pinganillos, no fue el gasto en sí, sino tenemos la capacidad de dialogar y aún así no la queremos ceder, aunque esa capacidad existe. Tengo que decir que, bueno, yo es uno de los temas con los que tengo una opinión igual que no coincide con la mayoría de la izquierda, pero, o sea, estando a favor de las lenguas, como no estando a favor de las lenguas cooficiales, respetando las lenguas cooficiales. Yo soy galega, además el galego me gusta mucho y evidentemente le tengo mucho apego, pero bueno, que creo que hay un sentimiento identitario fuerte. Creo que los afectos también hay que respetarlos y lo emocional hay que respetarlo y está bien hacer algo que intente ser humano, pero bueno, eso, tengo un debate interno que de momento no lo voy a tocar aquí. Te voy a preguntar también por el tema de si actualmente tienes igual referentes ideológicos, digámoslo así, o si hay creadores que te gusten de ambos bandos, entre comillas, entendiendo derecha e izquierda, o yo qué sé, soberanía individual, soberanía popular, o como lo queramos clasificar esto, individualismo, colectivismo. Pues, a ver, como... Pues, habitualmente alguien que te guste. Como creadores que yo consumo habitualmente, Juan Ramón Rayo, Huerta de Soto,
Ancho Bastos, pese a que Ancho Bastos es anarcocapitalista. Dentro de la izquierda, aunque he encontrado muy buenos comunicadores, es decir, gente que sabe comunicar muy bien, por ejemplo, yo he consumido muy a menudo a Eduardo Garzón, pero es que llega un Ujú. momento que cuando hay ciertas cosas que sabes que son de una determinada manera, ¿no? Y se hacen ciertos retorcimientos, me cuesta mucho pasar por determinados aros. También es cierto que yo creo que Yo, en la izquierda hay un problema sí, igual que cuando llegó Podemos hace unos años, ¿tú te acuerdas que Podemos llegó mucho a través de Twitter? Pues en sí. los últimos años como que salió Twitch, salió YouTube y ahí quedó un espacio, ¿no? Que, por ejemplo, si buscas a gente más de derechas, ¿no? Más de PP, más de Vox, están más representados en YouTube, en Twitch, hay muchos más creadores que puedan estar afines con esos grupos, pero la izquierda se quedó muy huérfana. O sea, yo he intentado buscar creadores de izquierdas, pero es que no hay tantos para encontrar. O sea, no. Realmente me ha costado encontrarlos, Ah, sobre pero todo en dices Twitch. creadores. Ah, bueno, Ujú. Twitch, sí, Twitch yo creo que de momento está, bueno, no sé si también hay mucho contenido político en Twitch, es una red que yo realmente no estoy muy presente, o sea, no suelo consumir contenido en Twitch. Y desconozco, o sea, pensaba que más bien era orientado, por lo menos hasta hace poco, a casi gamers o entretenimiento y no tanto divulgativo o formativo. Creía que era un poco más bien así. O sea, esa era mi impresión. No sé, actualmente, o sea, sé que, bueno, UTBH tiene canal y Anuj tiene canal y algunas veces he visto directos, pero no soy consumidora yo tampoco habitual de Twitch. Sí que es algo que se ha comentado mucho, lo de que, o sea, Vox, por ejemplo, había tenido presencia en TikTok de una manera bastante prematura en comparación con otros partidos y que daban mucha caña en TikTok, además en un lenguaje, al parecer, muy propio de las redes sociales o que Ujú. conectaba muy bien con la gente joven. No creo, aunque hay gente que le atribuye este éxito a Vox, quizás se deba al lenguaje digital que utilizan, pero está claro que eso ha sido, bueno, yo creo que está claro que es un factor. O sea, en cuanto se está extendiendo la ideología de extrema derecha entre bueno, menores de veintitantos años, ¿no? De Mm. hecho, ahora, bueno, habrás visto lo de la encuesta del CIS y Sí, el es una de 44% las. de hombres que consideran. Es Ujú. una de las preguntas Y que verías yo también, tengo. O sea que. hombre, claro, me imaginaba, esa estaba claro que iba a caer. Eh, es el 51%, ¿no? De los jóvenes entre 16 y 24 años que Ujú. creían que, vamos a definirlo burdamente, como que el feminismo lo discrimina o por lo menos que terminan discriminándoles las políticas de igualdad que se están creando. O sea, yo creo que si tiene tanto éxito o especial éxito y además coincide eso, no sé, quizá es el papel que están jugando ahí las redes sociales o cómo se explica lo que para muchas personas eso sería un retroceso. Se supone que, o Mm. lo que previsiblemente, lo que hubiera esperado mucha gente es que los grupos quizá más resistentes a las políticas de igualdad fuesen grupos de edad más avanzada y no que justamente donde están igual los mayores porcentajes o en muchas Mm. ocasiones puedan ser los grupos como más jóvenes. Yo creo que eso tiene ¿Cómo ves tú mucho. eso? Yo creo que eso Sí. tiene. Donde más influencia tiene, yo creo que es en las redes, en Twitch y YouTube. Es donde creo que más influencia tiene. Es decir, por eso pienso que los jóvenes Ujú. entre 16 y 24 están en esa posición. Porque precisamente no es algo que en los medios tradicionales se vea mucho. No es un debate muy. Que se toque demasiado. O sea, se toca, pero no tanto. Am, Ujú. Sin ir más lejos, yo que sé, si te vas a uno de los programas políticos que más se consume hoy en día, que podría ser lo que antes era la Sexta Noche, ¿no? O que ahora sería la Sexta Explica, nunca se ha tratado demasiado en profundidad, ni. Vamos, yo he estado viéndolo y nunca he dicho, joder, que esto se está tratando de una forma ya no objetiva, sino que haya alguien un poco discordante. Entonces, creo que está en esos tramos porque esos temas donde yo creo que se están tocando más es precisamente en Twitch o en YouTube. Tienes a gente como Roma Gallardo, como experto en igualdad. Yo qué sé, incluso luego Ujú. ya te puedes ir más hacia el lado de Vox, ¿no? Que sería un David Santos, porque al final acaban llegando a mucha gente. Sí que es cierto que mucha de esa audiencia está solapada, pero luego también, pues, tienes esa rama más liberal, ¿no? Sí, pero bueno, Tienes. Hmm. mucha de esa audiencia está solapada, pero también yo creo que muchos de esos vídeos, o sea, quiero decir, igual no, hay mucho de su contenido que se viraliza, aunque quizá luego Ujú, esa gente no termine adhiriéndose al canal, pero que ujú. sí llegan a ver un vídeo, es decir, yo creo que ahí hay muchísimo contenido viral, sobre todo Sí. porque
gente como Roma Gallardo introdujo, no lo introdujo, pero sí que popularizó mucho el formato de entrevistas Vox Pop, que desgraciadamente eso tiene la hostia de éxito, de ir por la calle y coger a gente y hacerles preguntas y tal, y eso es algo que se hace en televisión también, lo hace Canal Red, ¿no? La verdad es un formato que a mí nunca me ha gustado nada para intentar desmontar ideas A mí políticas, tampoco. pero A mí tampoco me ha gustado. Sí, lo popularizó mucho Roma Gallardo, de hecho creo que ya tiene imitadores, ¿no? Como Vila Dixit y alguno más que Sí, han tiene a Rescue seguido Your esa Fitness, a estela. Paula Tier, sí, tienes Sí, ahora bastante. ya hay, desgraciadamente, hay mucho de eso que se está extendiendo mucho muchas ideas equivocadas, que ahí sí que estaremos de acuerdo, creo en que hay mucha desinformación y mucho bulo, pero bueno. Yo he sido muy crítico con ese Es lo tipo que de tiene que contenido. coger a... Yo siempre he sido muy crítico con ese tipo de contenido, porque yo pienso que en sus inicios Roma Gallardo lo hacía muy bien, en sus inicios hace ya mucho, porque lo hacía con cosas que eran, vamos a decir, de conocimiento bastante general. Es decir, no entraba en cosas ¿Qué opinas de la muy... nueva reforma de la ley de Claro, infancia y eran cosas adolescencia? Tú, más... chavala de 16 años. Sí, Claro, sí, eran sí. cosas más genéricas, ¿vale? Porque yo hice una vez esto de Claro. salir por las entrevistas, por el tema de la amnistía concretamente. Me lo pidió la gente, me pagaron por ello, pues bueno. Y yo las hice y lo que me di cuenta es que la mayoría de la gente no tiene ni idea. Entonces el problema que tú tienes es que si tú planteas un debate con una persona que va pasando por la calle, que puede no estar informada, pero tú sí lo vas, porque tú vas a hacer las entrevistas y tampoco vas a... ¿no? Es decir, tú vas preparado y la otra persona no. Es como si yo te cojo ahora aquí y te digo, oye, vamos a tener un debate sobre inteligencia artificial. Pues si yo vengo preparado y tú no, pues va a parecer que yo soy muy bueno y que tú no tienes ni idea y que fíjate cómo está la sociedad. Y yo siempre lo he dicho, hay que ser muy cauto porque tú piensas que tú vas andando por la calle y de repente te coge alguien que sí que lleva el tema preparado y claro, pues evidentemente no es un debate en igualdad de condiciones. Entonces yo siempre... Total, que no se pueden utilizar a esas personas como representativas de una determinada ideología, porque bueno, normalmente son jóvenes y no están formadas y... O igual en algunos casos puede darse que sea alguien formado, pero en el momento pues te pones nervioso, te ofuscas. Claro, todo esto además lo sumas con estas que cosas. si yo estoy acostumbrado a salir delante de una cámara porque hago directo todos los días, pues a mí la cámara no me intimida, el micro no me intimida, pero una persona que no está acostumbrada... Sí, sin lugar a dudas. Pues es normal. Entonces... Sí, efectivamente, es no jugar reta total. Entonces... Bueno, te voy a dejar hacer a ti alguna porque... Luego tengo otras preguntas, pero ya son de otro tipo. Vale, pues yo te quería preguntar la misma pregunta que me has hecho tú inicialmente, lo que pasa es que yo antes te quería preguntar un poco cómo te posicionas, porque dentro de la izquierda veo una izquierda Sumar, veo una izquierda PSOE, veo una izquierda Podemos y veo una izquierda Frente Obrero, y por saber un poco cómo... Bueno, izquierda Frente Obrero, izquierda Frente Obrero, podríamos discutir mucho sobre bueno. eso. Claro, no, yo me posicionaría como comunista, pero sí que creo que a pesar de que aparentemente estemos en polos bastante contrarios, imagino que tendremos muchas ideas en común sobre quizá mi Iglesia católica, igual si ponerle límites a los monopolios empresariales, o sea, creo que a pesar de esta disparidad se podría trabajar o se podría llegar a acuerdos con gente liberal, por lo menos en algunos puntos. No sé si... Sí, seguramente en algunos puntos sí. ¿Coincides o...? O sea, a ver, entonces tú te posicionas como comunista, con lo cual realmente a ti partido que te represente sería el PCE, yo creo, ¿no? Lo más cercano. Bueno, ahora mismo no estoy muy conforme con ninguno, pero durante mucho tiempo fui... No, sinceramente. Durante mucho tiempo fui votante de Podemos. Sí, quizá ahora me aproxime bastante a... Puedo valorar más quizá a los políticos en sí que al propio partido. No lo sé, es que la política institucional es algo que me cuesta bastante. O sea, es un aro por el que creo que hay que pasar. Yo no soy abstencionista activa, ni mucho menos. Bueno, yo estoy a favor del Estado. Pero sí que creo que, bueno... no me gusta tampoco cómo la izquierda enfoca determinados temas o cómo se intenta a veces crear cierta alarma social para poder capitalizar a nivel electoral según qué temas. Entonces, bueno, voy a votar siempre con desgana, te lo digo. O sea, tú eres de la gente que vota con la nariz tapada, ¿no? Supongo.
Yo igual no utilizaría la expresión nariz tapada, porque, bueno, además, por ejemplo, cuando votando a Podemos es un partido que sí que no se le conocen casos de corrupción, etcétera, no es un partido que digas con la nariz tapada, es un partido con el que dices hay cosas con las que estoy absolutamente de acuerdo y hay cosas que, bueno, me han decepcionado. O algunas personas me gustan mucho y otras no me gustan nada. Entonces, bueno, sí que, por ejemplo, no me gusta nada el estilo Sumar, pero porque me parece, o sea, no estoy nada a favor de esa manera de hacer Te iba a política preguntar ahora poco precisamente por... transparente. Sí. Sí, te iba a preguntar un poco por el conflicto No me Podemos Sumar, gusta. ¿no? Precisamente porque, bueno, pues Yolanda Díaz es de Sí, allí, bueno, gallega, ¿no? Es... sí, bueno, en fin. Aquí yo creo que no hay demasiada simpatía por Yolanda Díaz. Galicia está muy dividida con el tema, bueno, el bloque, la cuestión de Yolanda Díaz, ¿no? Aquí Podemos Sumar. Ha habido, bueno, ha habido gente que se ha pasado de una manera más o menos discreta de un partido para otro. Y evidentemente hay mucho rechazo pues, por todo lo que ocurrió con las mareas, con Beiras, y etcétera. Yo ahora, por ejemplo, cuando sean las autonómicas, claramente votaré BNG, al supongo, bloque, ¿no? además de que es lo único que tiene, sí, BNG, bueno, el bloque nacionalista galego, sí. Pero bueno, no, sí, no me gusta nada la forma de hacer política de Yolanda. Ya no solo por una cuestión de que puedan ser, como se dice mucho desde la izquierda, cobardes o tal, no tanto por la cobardía. O sea, yo, por ejemplo, pues, algunas polémicas, ¿no?, de Yolanda, esto de que no acuda a las manifestaciones feministas porque todos sabemos que no se quiere posicionar, porque, bueno, su socio de gobierno, el PSOE, pues tiene unas políticas de, bueno, un feminismo igual más radical y Podemos tiene, o sea, perdón, bueno, en Sumar hay gente con transfeminista, entonces en Sumar hay gente que es abolicionista, como por ejemplo el Izquierda Unida, pero luego también tienen gente que es regulacionista, como por ejemplo Más Madrid, entonces es como que no se quiere posicionar y no va. Entonces a mí realmente esa falta de transparencia con el pueblo, o sea, yo creo que un político tiene que representar al pueblo y desde luego tiene que comunicarse con él, ¿no? Y estas reuniones, como cuando estaban decidiendo si pactaban elecciones, y esa discreción y eso nos vamos a reunir a puerta cerrada al estilo cónclave, es como, esto no es mi forma de entender la democracia. Mi forma de entender la democracia es que tú te comunicas con la sociedad a la que se supone que representas y a la que se supone que sirves. Y esto de hacerlo todo de una manera velada, siempre de una manera sigilosa y sibilina, no me gusta nada, la Lo que verdad. pasa es que Esta es mi opinión un poco. suponer que la política es al servicio de la gente es que a mí me parece como que mucho suponer. Me parece una suposición de Es un la nivel... aspiración, es la aspiración. Es la aspiración, pero bueno, la Hombre, política ya sabemos, pues, sí, pero es la aspiración, cómo está funcionando. pero Que a es... veces se corrompe, pero bueno. Es que el problema que yo veo de la... O sea, el problema principal que yo tengo con la política es que a mí me parece... O sea, yo desprecio mucho a la gente que se dedica a la política. Y les desprecio especialmente cuando dicen el bien común. Cada vez que yo oigo la frase bien común, a mí me dan ganas de arrancarme los ojos. Porque digo, vamos a ver. Ya, bueno, claro. En España viven... Esto entra en conflicto con tus ideas. No, pero porque en España viven 48 millones de personas. Supongamos que el bien común fuera, venga, la mitad. ¿De verdad tú sabes lo que necesitan o lo que es mejor 24 millones de personas solo porque a lo mejor 4 millones, en el mejor de los casos, te han dado un voto? Cuidado. Es que es una asunción... Ya, sí, entiendo lo que quieres decir. Es decir, Pero eso igualmente, de... incluso desde tu posicionamiento como liberal, aunque de esos 48 millones todos, salvo uno, opinasen algo, ¿no te parecería entonces, o tú no dirías que eso es, no tienen derecho igualmente moral a dirigir a ese uno que opina de otra manera, porque ese uno es dueño de sí mismo, porque no hay que interferir en su libertad, etcétera, etcétera? A ver, Igualmente, quiero decir, ¿es una cuestión de que te parece una minoría o es una cuestión de que incluso aunque fuera una mayoría aplastante, te parecería ilegítimo decidir por esa una única persona que pensaría distinto? A ver, es que depende, evidentemente depende de qué estemos hablando en concreto, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, imagínate que estamos hablando de impuestos, por ejemplo, ¿no? Y tienes un 95% que dicen, uy, al otro 5% hay que subirle los impuestos. Yo de eso estaría en contra, aunque fuera una aplastante mayoría. Porque el hecho de que sea una aplastante estamos hablando mayoría... del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque me vale como ejemplo perfectamente, pero ¿por qué? Porque un 95%, el hecho de ser más gente,
Yo tengo un problema con la democracia. Para mí, mucha gente dice que el capitalismo es lo menos malo que hemos encontrado, ¿no? Mucha gente lo dice. Para mí la democracia es el sistema de gobierno menos malo, porque al final se basa en mayorías, pero en mayorías que normalmente con la mitad más uno ya te vale, con lo cual... Pero es que además son mayorías que no tienen por qué ser mayorías informadas. Es decir, si tú mañana tienes un problema con tu coche... Supuesto. Si tú mañana tienes un problema con tu coche, lo llevas a un mecánico. No le preguntas a 100 personas y si 95 te dicen no, pues eso va a ser una rueda. No les haces caso, ¿no? Tú te vas y le preguntas a una persona que sabe de eso. Entonces, para mí el problema es que cuando se hacen preguntas, ¿no? Estos programas electorales que luego, bueno... se plantea un programa electoral, ¿no? Y se meten ahí un montón de cosas y se mete un batiburrillo y tú no puedes saber muy bien qué apoya a la gente y qué no apoya a la gente. También es un problema de que para mí yo creo que la política, a pesar de que creo que no funciona bien, sí pienso que funciona mejor cuanto más cerca está de la gente. Es decir, a nivel ayuntamientos me parece que funciona mejor que a nivel comunidad autónoma, y a nivel nacional me parece que es un desastre. Porque simplemente algo como... Sí, ahí, en la teoría estaríamos de acuerdo. Como el salario mínimo, por ejemplo, algo como el salario mínimo... A nivel de toda España no tiene ningún sentido, porque lo que puede ser algo razonable para vivir en Madrid, para vivir en, yo qué te diré, en Badajoz, es... Sí, eso... Entonces, como pienso que cada vez se alejan más, tampoco pienso que el hecho de ser más automáticamente convierta en algo en legítimo, y sobre todo porque también muchas veces se habla de las medidas, pero no se habla de la consecuencia. Es decir, para mí es muy fácil coger y decir... Voy a subir el salario mínimo. Las medidas se establecen teniendo en consideración las consecuencias que van a tener. Es que también me parece mucho suponer, porque cuando dijeron la subida del salario mínimo no va a tener ningún impacto en el empleo. Y el Banco de España sacó un informe en el cual decían, se han dejado de crear, no es que se hayan destruido, es que no se han creado 160.000 puestos de trabajo. Es decir, tiene un impacto. Ese impacto se analiza y esa noticia sale un año después de haber subido el salario mínimo, y eso ya no tiene remedio. Si el salario mínimo ya se ha subido, y a ver quién es el guapo que coge ahora y coge, según ve esa noticia, coge y dice, no, pues lo vamos a volver a bajar. Pues entonces la gente se te tira al cuello, obviamente. Entonces, eso es lo que pienso que no se hace con consecuencia. O sea, es decir, que igual crees que hay cosas que no se pueden prever, o crees que eso se pudo prever. No, eso se podía prever. No, eso se podía prever. Claro, por eso digo. Claro, lo que intento decir es que no es que igual no se hayan previsto, probablemente se hayan previsto esas consecuencias, y teniendo esas consecuencias y otras también en consideración, se decidió que el balance igualmente sería positivo, o positivo teniendo en cuenta los objetivos que tiene la izquierda y no los objetivos quizá que tenga pues el sector liberal, que sería quizá el desarrollo económico a toda costa, a costa de quien sea. No, realmente los liberales... Eso es un poco el debate. Pero los liberales no estamos en el desarrollo económico a toda costa, en absoluto. O sea, a mí, si una persona quiere no trabajar, me parece estupendo, cuidado. O sea, yo no tengo ningún problema en que una persona me diga, oye, pues yo quiero trabajar lo mínimo, hacer lo mínimo y vivir mi vida tranquilamente. Faltaría más, oye, por supuesto. Adelante. No tengo ningún problema. De lo que hablamos los liberales es de libre acuerdos entre partes. Es decir, si hay una persona que prefiere trabajar por 800 euros que no trabajar, tú poniendo un salario mínimo de 1.000 euros le estás impidiendo, le estás prohibiendo por ley trabajar. Porque a lo mejor esa persona, esos 800 euros le valen más. Claro, pero la ley contra la explotación laboral es un poco, quiero decir, toda la legislación que pueda haber para proteger a los trabajadores es el objetivo que tiene, está claro. Decir, pero es que si tú... que haya alguien que por una situación que consideramos de necesidad, que está claro que hay una decisión... O sea, es decir, bueno, yo es que no soy determinista, entonces a mí el concepto de libertad me queda un poco gracioso, pero bueno, igualmente sí, es decir, tú puedes verte en una situación de necesidad. Para mí no es menos legítima una decisión porque estás en situación de necesidad, pero sí creo que o sea, yo sí pondría límites a la autonomía individual. Bueno, ¿qué te voy a decir? Es que yo soy comunista, entonces, claro, por supuesto que yo pondría límites a la autonomía individual teniendo en cuenta el beneficio colectivo. Pero es que entramos en el conflicto de... pero ¿qué es el beneficio colectivo? Es que ahí entramos en el tema de ¿qué es el beneficio colectivo? Te pongo un ejemplo o de cómo afecta al colectivo tus propias decisiones, ¿no? Cuando se reformó la ley de discapacidad, no voy a entrar en nada muy preciso, pero cuando se reformó la ley de discapacidad, algo del Ministerio de Derechos Sociales, que estaba al frente Ione Belarra,
O sea, se prohibieron los espectáculos que utilizaban a personas pues, con acondroplasia, con enanismo, como reclamo burlesco, ¿no? O sea, Ujú, espectáculos del tipo de bomberos toreros, enanos strippers y tal. Se prohibieron ese tipo de espectáculos ujú, porque, bueno, pues eso, consideraban que estaban utilizando a esas personas como un reclamo burlesco y que era vejatorio, denigrante, humillante para esas personas, ¿no? Muchas asociaciones de personas con pues, este tipo de patologías o condiciones, bueno, algunas veces patologías, otras veces condiciones, eh, estaban a favor de esta reforma legal porque decían que esos espectáculos tenían que acabarse porque eso favorecía una cultura y una discriminación que ellos iban a seguir sufriendo. En cambio, veías que la gente afectada a gente a la que dejaban sin trabajo, entre comillas, digámoslo así, ujú. esta legislación, pues bomberos toreros, enanos strippers, decían que, bueno, pues un poco lo que dicen las prostitutas que podemos considerar libres o voluntarias, ¿no? Que es, oye, es que esto a mí me deja sin trabajo y yo esto lo hago, para mí esto es algo, pues, bueno, en el caso de estas personas, pues decían que era algo divertido, que les gustaba hacer humor, que para ellos era casi como hacer clown o algo así, ¿no? Como un espectáculo circense Ujú. y punto, ¿no? Entonces, el debate un poco ahí es, ok, o sea, a mí me parece bien, bueno, me parece bien, no me parece ni bien ni mal, pero tú tienes enanismo y quieres montar un circo de enanos y sabes que esto, ok, es tu decisión individual, pero inevitablemente esto proyecta una imagen de un colectivo que además es un modelo de negocio que y que al final termina perjudicando a otras personas, que en este caso son pues, las personas que estaban denunciando esto, que también tenían ese mismo problema. ¿No? Es lo que ocurre pues, con la publicidad sexista, con el tema de la prostitución, otra serie de debates. Es decir, tus decisiones individuales también afectan al Eh, conjunto. A eso nos pero, referimos cuando hablamos ujú. de algo colectivo. Entonces, ya, pero es que por entender dos cosas. Bueno, circos y payasos creo que había toda la vida, ¿vale? Y no por eso todos pensamos o sea, la mayoría de los payasos inicialmente eran, o si tú vas a un circo ahora, los payasos son gente normal, es decir, pues un tío como yo y nadie me vería por la calle y por eso me diría, mira un payaso por ahí, ¿no? Es decir, evidentemente hay tantos Van a hacer memes de imbéciles. esto y lo sabes. Es decir, hay tantos imbéciles por el mundo que si volaran no veríamos el sol. Eso, pero es que tú eso no lo vas Estamos de a acuerdo en eso. poder. Tú eso no lo vas a Estamos poder de acuerdo evitar. con eso. Lo que me parece curioso es que, o sea, seas consciente de la cantidad de imbéciles que hay por el mundo. O sea, esto es así. Sí, y además A mí me repartido para que sorprende todos porque, los por días te ejemplo, encuentres uno. amén, UTBH también lo dice, ¿no? Igual no consideramos imbécil lo mismo tú y yo, pero estamos de acuerdo en que hay mucha cantidad de imbéciles. Recuerdo que, bueno, hace poco también veía un vídeo de UTBH que era como, plan, bueno, pues, la gente es tontísima, es que todo el mundo es súper bobo y tal, y es como, joder, y aún así sois liberales, tío, ¿no crees que a esta gente hay que encarrilarla? Entonces, hay que decirles cómo tienen que pensar y hay que ser, ok, paternalistas y tuteladores de muchas personas. Tú, por ejemplo, cuando decías lo de la democracia, y decías, bueno, es el sistema menos malo que conozco. Hay una cita, por cierto, de algún autor que es como muy parecida a esa. Eh, lo de que el sistema es menos malo que conocemos, ¿no? Hay un poco esta idea, no recuerdo también de qué pensador, lo de que la democracia degenera en oclocracia, que lo llaman como el gobierno de la muchedumbre, y es Ujú. un poco la idea de que al final la gran masa, efectivamente, o sea, no es una tecnocracia, ¿no? No son gente con conocimientos técnicos especializados, pues el pueblo en muchas ocasiones no tiene conocimientos o tiene conocimientos pero igual no tiene experiencia o no tienen ni experiencia ni conocimientos, ni siquiera capacidad intelectual suficiente para poder hacer según qué análisis. Y aún así estamos estableciendo un sistema de decisiones que se basa en dos cerebros piensan más que uno, digámoslo, hacer la decisión que nos deje contentos al mayor número posible de personas. Entonces, por eso tampoco entiendo muy bien a veces cuando desde el liberalismo es como, joder, es que la izquierda como tutela, la izquierda que paternalista y que intervencionista y que fiscalizadora de la privacidad ajena, pero al mismo tiempo somos perfectamente conscientes de que la gran mayor parte de la gente a veces toma decisiones que van en contra de sus propios intereses y van en Sí, contra de su propio sí, bienestar. pero es que eso, claro, pero ahí está, es que precisamente ahí está el punto. Para mí el problema que viene del paternalismo es que acaba con la capacidad de la gente para tomar decisiones. Es decir, tú, por ejemplo, sanidad, ¿vale? Tú tienes una Sí, sanidad pública. alguien decía esto Tú de tienes la libertad se aprende una, ejerciéndola, tú ¿no? tienes una sanidad pública. Tú, a priori, en Uh -huh. España no te tienes que preocupar por tu salud más allá de tu propia percepción, pero me refiero ni de un seguro de salud ni demás. De eso no te tienes que preocupar. Porque ya han Uh -huh. decidido por ti. Es decir, tú puedes, lo máximo que puedes elegir es si contratas un seguro privado, ¿cuál eliges? Si tienes que Ajá. recurrir a la justicia, igual. Si tienes que pedir el paro,
igual, el paro está monopolizado en un determinado sitio y tú no tienes opciones. Entonces el problema es que cuantas más decisiones toma el Estado por ti, menos decisiones tomas tú. Y además, cuando esas decisiones fallan... No es que el Estado las tome por ti, se supone que Hombre. el Estado es lo que representa a la mayoría... Ya, pero es que te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo con el paro. Entendemos que no vivimos en una democracia real, etc., pero bueno... No, pero te pongo un ejemplo del paro porque esto mucha gente no lo sabe. Los políticos... Igual yo tampoco lo sé, a ver qué me vas a decir. Claro, no, igual. Los políticos, cuando cesan su actividad, ¿no? Por ejemplo, pues Pam o Irene Montero ahora, ¿no? Tienen durante 2 años una especie de paro que es el 80% de su salario, ¿no? Al margen de si su salario es elevado. Me da igual. Pero si yo mañana me quedase sin trabajo, tú no puedes cobrar un paro superior a 1.200 euros. Independientemente de lo que tú cobres. ¿Vale? Lo cual... Lo desconozco, sí. Si tienes un hijo, lo máximo que puedes cobrar creo que son 1.400 euros. En caso de que tengas algún hijo. Si no, te quedas en 1.200 Pero ya no sería... euros. Como de paro, pues lo desconocía. Entonces, el paro tiene un límite. Como... No, el paro tiene un límite, me refiero, para la población tiene un límite, que es un límite que tú dices, oye, vale, 1.200 euros está bien si tu salario de antes era 1.500. Pero si tu salario es 2.000, obviamente, pues tu nivel de vida seguramente sea el de una persona. Yo creo. Y además. También creo que el objetivo del paro debería de ser, pues, bueno, más o menos mantenerte. Aunque sí que se tiene en cuenta cuánto has aportado tú al sistema, es algo sobre lo que se podría discutir, pero bueno, o cuánto tú has aportado. Que la idea es una vida de marajá la puedas mantener. La idea es poder mantenerte. Pero yo no voy a una vida de marajá porque yo estoy de acuerdo en que el objetivo del paro no es ese, ¿no? Pero a lo que me refiero es, tú tienes un sector poblacional que se supone que se identifica con el resto de la sociedad, que ellos sí tienen un paro de marajá, ¿vale? Porque es un 80% de su salario, que a mí no me parece mal que el paro sea el 80% de tu último salario, aunque sea más corto. Es decir, en vez de darme 2 años, dame si quieres 6 meses, me parece bien. Pero, evidentemente, si tú tienes un sueldo de 2.000 euros, tu vida normalmente se acomoda a lo que tú cobras, ¿no? Es decir, salvo en casos muy extremos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú una persona que gana 2.000 euros, de repente la pones en 1.200, y además, claro, el paro tú lo pagas... Es decir, una persona que gana 1.200 paga un 5% para el paro. Una persona que gana 3.000, un 5% para el paro. Pero, sin embargo, luego tu límite se queda ahí, en los 1.200 euros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otros países... En Suecia, por ejemplo, el paro lo llevan empresas privadas. Entonces tú pagas un porcentaje de tu sueldo y cuando tú te quedas sin trabajo, ellos te pagan tu salario y te buscan trabajo. ¿Vale? Es decir, porque, claro, si yo como empresa te pago tu sueldo mientras no tengas trabajo, lo que más me interesa es que encuentres un trabajo. Claro, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Que se esfuerzan en que la gente consiga otro trabajo. Para claro, cuanto antes lo encuentre, menos tendré que pagarle. Pero en ese punto en España, sí, por ejemplo... O sea, vamos, lo que intentas decirme... Sí. Es que a lo que me refiero es que... ¿Voy con mucho retraso? Vas con un poquito de delay, sí. Con imagen, audio, pero vamos, tampoco... Imagen, audio, pero no... O sea, no entre el diálogo, vale, ok. Entonces, en ese punto, tienes estas limitaciones que no se aplican a un determinado sector de la sociedad que se supone que representan a la gente, ¿no? Que tú dices, bueno, no sé a quién, pero Entonces, ¿cómo me puedo sentir yo representado? No tiene ningún sentido. Y entonces, en ese punto, otros países lo están haciendo de otra forma, en plan, mira, yo lo hago por iniciativa privada, que evidentemente, pues sí, vale, se enriquecen, generan una plusvalía, pero esa empresa privada, por lo menos, aunque sea el dinero, que puede no ser la mejor motivación, pero por lo menos tiene una motivación para que tú encuentres un trabajo. Es decir, tú te vas mañana al SEPE, y lo digo porque desgraciadamente he trabajado en el SEPE, y el tío que está en el SEPE no tiene ninguna motivación para que te encuentres un trabajo. De hecho, el SEPE... El año pasado, de todos los trabajos, el SEPE fue responsable de encontrar el 3%. Es decir, encontró más trabajos LinkedIn que el SEPE. Pero es que LinkedIn no nos cuesta dinero. Sí, estamos de acuerdo. Es que tampoco te puedo... O sea, tampoco me quiero meter en temas muy técnicos, ¿eh? No me quiero meter en temas muy técnicos tampoco. No puedo abordar este debate realmente porque es que no estoy debidamente informada ni de cuánto se invierte. Claro, por eso... Es que esto era lo que quería evitar también un día como hoy. Claro, no te preocupes. O sea, esto se puede plantear en adelante, pero me tendría que informar previamente. Pero a nivel general, básicamente, o sea, por volver a la idea general y no tanto a la concreta... Que faltaría el incentivo, entiendo. Según...
no tanto el incentivo, sino que yo, por ejemplo, el paro es una cosa de la que no me tengo que preocupar, ¿vale? Pero que tengo que pagar. Yo, por ejemplo, si a mí me dieran la opción, el Estado, digo, como está establecido ahora, y a mí me dijeran, oye, tú puedes no pagar el desempleo, pero si te quedas en paro no te pagamos nada. Es decir, dame la opción. Y por lo menos que yo pueda decidir. Y si luego me quedo sin trabajo y no tengo paro, habrá sido mi decisión y yo tendré que ser responsable de la decisión que yo he tomado, ¿no? Es decir, el problema es que cuando el Estado no, esto es obligatorio, lo tienes que pagar quieras o no quieras. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si yo mañana me quedo sin trabajo y cobro el paro, yo no tengo responsabilidad ninguna, claro, pero a ver, y si las cosas van mal, yo no soy responsable, el responsable es el gobierno. Claro, pero también habéis hablado, no me vi entero el debate de las pensiones, lo intenté, pero era bastante largo y en ese momento no podía, que tuviste con Eduardo Garzón, en el que, por ejemplo, te decía que las pensiones no solo se sostenían mediante las cotizaciones, sino que también utilizaban pues, otras figuras tributarias, bueno, impuestos en general, ¿no? Hombre, ahora sí, porque como ya están quebradas hay que meterle más pasta. Claro, quiero decir, entonces tus cotizaciones no van a ir únicamente destinadas a la posibilidad que puede darse o no darse de que tú te quedes en una situación de desempleo. Es decir, es algún dinero que se recauda y que... No, pero tus cotizaciones están... o sea, se utilizará... Pero las cotizaciones están muy bien desglosadas en una nómina. Es decir, tú tienes la parte que va al fondo de garantía salarial, es decir, en caso de que tu empresa no te pueda pagar y te en quiebra. Tú tienes tu parte de... Vale, estaba entendiendo. Claro, entonces tú tienes tus conceptos y a mí me gustaría que, oye, dame la elección. Vale, el sistema como ahora. Pero simplemente déjame elegir si yo me quiero decir, oye, vale, yo no quiero este servicio público. No lo voy a usar. Tampoco lo uso. Es decir, en el momento en el que yo decido no pagarlo, tampoco lo utilizo. Yo sí que, bueno, desconozco cuándo a qué se va a destinar esa recaudación, pues en principio el desempleo, que tú no te quedes en situación de desempleo, a qué se destinaría entonces ese dinero, porque imagino que se destinará a algo, es decir, eso que se recauda. Entonces, claro, no lo puedo valorar. Sí te puedo decir que, bueno, yo creo que estos sistemas como la Seguridad Social al final son sistemas que están basados un poco en la solidaridad comunitaria, ¿no? Y en que un poco los que más tienen, pues dan a los que menos tienen y esta serie de cosas, como antes hablas, por ejemplo, de la sanidad. Antes hablas, por ejemplo, de la sanidad y el tema de los seguros. Bueno, yo, aunque esto no es el tema y tal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo una discapacidad por una enfermedad degenerativa. No podría estar, o sea, no estaría en situación si esto fuese a través de seguros privados, de poder costearme los tratamientos y pues posibles, bueno, o sea, las medicaciones y posibles tratamientos o consultas sucesivas en medicina y tal, ¿no? Esto entiendo que un poco para ti es lo que decías al principio. Bueno, hay gente que tiene mala suerte, que tiene padres dependientes sin herencia, bueno, lo que tú puedas considerar mala suerte. Pero claro, estos sistemas son un poco basados en la idea de la solidaridad y de la cooperación y de cuidarnos a todos entre todos y formar tener una idea de conciencia colectiva. Entonces, al final, a mi parecer, esto o sea, es más una idea moral. Bueno, no solo una idea moral, sino también una idea de cómo creemos que se puede avanzar mejor o se puede construir algo más beneficioso para el mayor número posible de personas. Sí, pero es que en ese punto, por ejemplo, acaba habiendo cosas que son irónicas. Es decir, por ejemplo, en el caso de la seguridad social, por ejemplo, no tiene nada de social. Ahora mismo la pensión que cobra un pensionista es más alta que el salario medio. Es decir, tienes a gente de 25 o 30 años incapaz de independizarse porque pagan unas cotizaciones sociales que es casi la mitad de su sueldo para pagar pensiones que son más altas que su salario, de personas que además la mayoría de ellos tienen una casa pagada, porque evidentemente estoy hablando de los pensionistas, ¿vale? La gran mayoría de ellos tienen una casa pagada, tienen una casa en propiedad. Evidentemente no hablo de esos que están en exclusión, que sí, en ese caso, pues claro. Pero tienes esa ironía de decir, los pobres ahora son los jóvenes que trabajan y que por mucho que trabajen, la mayor parte de su sueldo va a pagar unas pensiones más altas hacia los que en teoría son los grupos desfavorecidos, que en realidad no son los desfavorecidos. De hecho, son los únicos que han ganado poder adquisitivo. Entonces, claro... ¿Pero por qué los considerarías desfavorecidos? Bueno, no estoy... No, digo porque... Este debate, pero... No, me refiero a que la seguridad social... ¿A qué te refieres con desfavorecidos? Hombre, pues porque se supone que la idea de algo social es... yo creo un sistema de reparto
para, se supone, ayudar... En el sentido de que ya no pueden producir y como no pueden producir, producen otros por ellos. Y sobre todo, yo entiendo un sistema social y un sistema redistributivo como yo cojo de los que tienen mucho para repartir entre los que tienen poco. Pero es que la seguridad social está funcionando al revés. Yo cojo entre los que tienen poco y estoy pagando pensiones más altas que a los que... Si eso fuese así, que desconozco, pero bueno, en este caso... cuesta contraargumentar que está claro que por lo menos los pensionistas tienen una vivienda ya pagada, etcétera, etcétera. Bueno, yo realmente no abogaría por intentar quitarle la pensión a las personas pues, en edad de jubilación, sino si acaso intentar mejorar la vida de los jóvenes que está claro que somos los que estamos puteados. O sea, sí, lo que pasa es que... Porque es decir, la idea no sería, pues vamos a quitarles las pensiones. No, hombre, no, la idea no, pero yo no tiraría por ahí. Es decir, para mí la seguridad social no es, pues la quitamos y mañana todos los pensionistas a morirse de hambre, ¿vale? Esto de los liberales quieren que la gente se muera no es tan verdad. Poco me sorprendería, cuando fue el COVID, cuando fue lo de la pandemia, veías que, bueno, se veían cosas muy locas por redes sociales de gente en plan, mira, esta gente no produce, pues hay que ir librándose de ella. O sea, no, pero por ejemplo, muchos países tienen unos sistemas, por ejemplo, Australia tiene un sistema bastante bueno en el cual ellos tienen una pensión pública mínima, es decir, hay una pensión pública que son 1.200 euros. Entonces, que tú trabajas, pues tú contribuyes, pero tu pensión pública van a ser 1.200 euros. Y luego tú tienes otra parte de, bueno, si tu contribución supera esos 1.200 euros, ese dinero lo tienes tú para ahorrarlo o para hacer con él lo que te dé la gana. La idea es, ningún jubilado va a cobrar ni menos ni más de 1.200 euros, que es, digamos, lo que sería la garantía de que nadie se nos muera en la calle, que recordemos que era el objetivo de la seguridad social. El objetivo inicial era que la gente no se muriera en la calle. Es decir, vale, eso lo conseguimos con 1.200 euros, pero es que en España estamos pagando pensiones de 3 y 4.000 euros. Bueno, de 3 y 4.000 euros ahora que ya están destopadas, pero antes... Claro, yo... Poco puedo decirte sobre esto porque... No, simplemente es un ejemplo. No estoy especializada. No, pero que me antes de... poder contraargumentar, pero es que necesitaría datos. Pero que lo que quiero decir con esto es que... No tengo ahora mismo, pero sí. Que lo que quiero decir es que antes de yo abogar por un sistema totalmente privado, yo antes me iría a algo mixto. Es decir, oye, vale, tienes un mínimo público para que... Joder, pues si hay un miedo y lo puedo entender a quedarte en la calle, que ese miedo no lo tengas. Y de hecho es que solo quedan 3 países en toda la Unión Europea que tengan el sistema que tenemos nosotros. Están España, Francia e Italia. Los demás todos son mixtos. Hablas, por ejemplo, de garantizar unos mínimos, o sea, es decir, sí entiendo que tú quieres dejar como un margen a la competitividad o un margen a pues, incentivos, desarrollo, el crecimiento económico, como lo queramos llamar. Y luego, bueno, pues unas garantías sociales. Entre esas garantías, por ejemplo, para saber igual en qué puntos podríamos estar de acuerdo, igual propuestas de izquierdas como la vivienda pública o tal, ¿cómo lo ves? A mí en general, con el problema de la vivienda... garantizarle... Es decir, tomar la vivienda como un derecho, tomar la vivienda, otro de estos debates no recurrentes últimamente. A ver, la vivienda a día de hoy tampoco es un derecho, es un principio rector. Es decir, se supone que lo que tiene que hacer el gobierno es facilitar que haya vivienda, no es que tenga que darte una. Yo lo que es la vivienda como un derecho como tal de que el gobierno te proporciona una, no estoy de acuerdo, pero porque eso se paga con algo. Y el problema de los bienes públicos... ¿No estarías de acuerdo con que pudiéramos, todo el mundo igual pudiera tener acceso a una vivienda gratuita, pública? Es que no es gratuita. ¿Pero por qué no es gratuita? Pero quiero decir, hacerla gratuita, que pudiera ser gratuita. Pero es que a ver, pero es que no es, a ver, es que ese es el conflicto que yo tengo. Una vivienda, te dará el gobierno, no es gratuita. Ese dinero ha salido de algún sitio. El dinero con el que se ha pagado a los obreros que la han construido ha salido de alguna parte. Con el sistema con el que estamos actualmente, quiero decir, pero porque ya estamos metidos en esta dinámica. Claro, ahí entramos en dos conflictos. Ahí entramos en dos conflictos que yo tengo, ¿vale? Y es... Y me refiero, no estoy en contra de que se exista vivienda pública, ¿vale? Porque no estoy en contra de que se haga, ¿no? Precisamente si es para resolver un problema como el que hay ahora. Pero el problema que viene luego es lo que se llama la degradación de los bienes públicos. No sé si has oído alguna vez hablar del tema de la degradación de los bienes públicos. Sí, pero no sé por dónde vas a ir. Vale, te lo voy a poner un ejemplo. Tú mañana pides una cita para ir al médico, ¿vale? A la seguridad social. Y no vas. Porque tienes otra cosa que hacer. O porque ya te encuentras mejor. Y no lo notificas tampoco.
¿Qué ocurre? Ujú. Nada, ¿no? Es decir, no hay absolutamente ningún conflicto. Hace poco una chica que se llama Elena Casado, que es Medicilio, que es una cuenta de Twitter, se quejaba de que tú mañana puedes tener una operación, decidir que no vas y se quedan con el quirófano allí, con Sí. todo el mundo así, diciendo, bueno, pues nada. Claro, el problema ¿cuál es? Que los servicios que se consideran gratuitos no tienen ninguna penalización por hacer un uso perverso de ellos. Y en muchos casos se hace. Es decir, se hace, por ejemplo, en el caso de la vivienda pública, muchas se han visto las condiciones en las que están. Tú no cuidas algo igual, deberías, pero no lo haces, que cuando lo has pagado tú que cuando es de otra persona, lamentablemente. Y cuando es de todos, ni te digo. Yo te hablo de bienes públicos, es decir... Bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? De hecho, hay un libro interesante que en realidad no trata de nada de esto, pero es extrapolable la reflexión, que es La moda justa de Marta de Riez, que habla sobre moda ecológica, vegana, etcétera, ¿no? Ajá. Y hablaba, por ejemplo, ella en un capítulo de que, bueno, actualmente estamos viviendo una ideología del hiperconsumismo, del exceso de producción, sobre todo especialmente en la moda, que hay, bueno, pues cadenas como por ejemplo Shein, que sacan 1000 modelitos nuevos diarios, y eso absolutamente desproporcionado, ¿no? Entonces ella decía que cuando ella era joven, su familia abogaba mucho por la conservación de lo que tenían y por compartirlo. Y Ujú. no recuerdo qué ejemplo ponía, imagínate que era un radiocassette, no recuerdo, ponía el ejemplo de un objeto, ¿no? Y ella decía algo así como, igual una parte de esto me la estoy inventando, pero no recuerdo exactamente bien el episodio, o sea, el capítulo, pero decía algo como que cuando algo es tuyo, digámoslo así, se lo prestas a alguien, o cuando algo es compartido, la otra persona, digamos como que, o sea, tú vigilas que la otra persona te lo cuide, porque es tuyo, Ujú. y la otra persona también va a vigilarte a ti cuando tenéis algo en común que es, o sea, no que tú lo prestes, pero somos hermanos y tenemos una bicicleta que es de los dos. Ujú. Los dos velaremos porque el otro cuida de la bicicleta porque solo tenemos una y porque la vamos a Claro, compartir. totalmente. Entonces, Pero un también ¿por qué? poco... También ¿por qué? Porque si tú rompes la bicicleta, la otra persona sabe quién tiene que ir a buscar. Es decir, porque O sea, si yo el día de mañana... No, yo no sé, claro. Es que a aquí quién entra un punto sepa importante. que ir a Claro. buscar, pero es... Me refiero, si yo te dejo una Pero bicicleta. ya no es la penalización que tú pudieras sufrir por parte de la otra persona, sino es que tú mismo te estás quedando sin eso Sí, si lo estropeas y no pero tienes otro. eso, ya, pero eso tiene varios motivos. El primer motivo es que tú conoces a la otra persona que te está prestando eso. En este caso, el que te da eso es el Ujú. gobierno, el Estado, que es como el dinero público es de todos. Si es de todos, es que no es de nadie, básicamente. Y si no es de Bueno, nadie, de hecho, sí. yo siempre comento, mira, yo siempre comento que para mí, uno de los ejemplos más fuertes que yo he visto de esto, lo tuve cuando yo fui a la Complutense, a la Facultad de Ciencias Ujú. Políticas. Es decir, la Ajá. Complutense, la Facultad de Ciencias A estudiar, Políticas. dices. No, no, O no, como... fui a unos eventos que había de Podemos. Eh, y Vale. bueno, yo ya había ido otras veces cuando yo estaba en la universidad, pues por fiestas, porque conoce gente, bueno, lo típico. Y yo recuerdo que cuando yo fui a la Facultad de Ciencias Políticas estaremos de acuerdo en que es un ámbito cultural que podríamos denominar de izquierda, de muy a favor de lo público, de, ¿no? Podríamos estar bastante de acuerdo, ¿no? Creo que no he visto nunca en mi vida un campus tan maltratado, y no me refiero a maltratado de que las instalaciones sean viejas, me refiero a maltratado a nivel de pintadas, de todo destrozado, de cosas que dices, esto no se rompe de un uso habitual. Es decir, y pintadas de una Claro, a forma ver, yo creo que exagerada es y evidente que decir, eso puede ocurrir, pero también o sea, yo no he estado nunca allí, pero me creo perfectamente que pueda ser un sitio, vamos, muy descuidado y que la gente no respete. Me lo creo porque, bueno, o sea, ocurre con las playas y ocurre con otros espacios que podamos considerar públicos o de todos. Pero bueno, también hay otros casos, yo qué sé, por ejemplo, Marta Peirano, no sé si te suena, está especializada en tecnología y vigilancia, tiene un libro que es Contra el futuro, en el que bueno, habla un poco de cómo intentar combatir un poco el capitalismo, el cambio climático, bueno, está orientado a eso, y habla del ejemplo de Ciudad del Cabo. "Ujú, Y ella contaba, puso también este ejemplo cuando vino aquí a Galicia el año pasado, en la semana del 8M, a dar unas charlas.
en un congreso y hablaba de este caso como, bueno, estamos hablando de un territorio en el que se estaban quedando sin agua y entonces el agua, digamos, que empezó a tratarse como un bien colectivo. Ujú, Todos conocían las reservas de agua de las que disponían. Entonces había un poco lo que ocurrió cuando fue lo de la pandemia. Quiero decir, cuando fue lo de la pandemia, la gente controlaba, veía por la ventana si la gente salía, si no salía, porque sabías que si salía por ahí, oye, tu libertad también dependía de la otra persona. Si estamos por ahí extendiendo el virus, pues igual pues tardamos más en salir de casa, pues lo que sea, y la gente se encendía, y la gente se vigilaba y se escracheaba a niveles que a veces eran, bueno, en fin. En este caso, era un poco así, ¿no? Entonces ella decía, al final están consiguiendo mantener las reservas a base de que no solo van controlando los unos que no gasten en exceso los otros, que no gasten en exceso tu vecino, porque ese agua es de todos, sino también que cuando localizaban o sabían de algún vecino que estaba consiguiendo ahorrar mucho, pues reutilizando agua o cómo lo podían hacer, lo invitaban a un programa de televisión para que explicase cómo hacía. Lo hacían de una forma colaborativa y lo ujú, gestionaban así y es un caso que está funcionando de gestionar, bueno, un bien esencial como es el agua de una manera colectiva. Sí que es verdad que ujú. aquí, bueno, no tenemos, desgraciadamente, como yo creo que sí que lo hay en otros países, en otros territorios, una cultura del cuidado y de la cooperación y del aprecio por las cosas comunes, pero, o sea, creo que eso es No, aprendizaje precisamente en otros países han encontrado todo. soluciones. En otros Adquirir países. conciencia. No, pero otros países han encontrado soluciones muy Ujú. buenas, ¿eh? Es decir, hay soluciones como tú tienes una cita en el médico y no vas, te cobro. Una cantidad de 10 euros. No, Pero te también. cobro, te cobro porque tú estás impidiendo que otra persona esté haciendo uso de ese servicio. Es decir, tú has Bueno, reservado una hora. sí, sí, no se hace quizá con la sanidad pública también porque sería un poco controvertido, porque si tú en alguna ocasión quizá no acudes a una cita médica, realmente pudiera ser porque no te encuentras en condiciones ni siquiera de poder acudir. O sea, es que ahí No, me no, parece más pero complicado, en el pero por caso de las ejemplo, operaciones, por si ejemplo, hay destrozas, más. si destrozas mobiliario urbano, sí que se te multa, por ejemplo. Claro, pero ahí tienes el problema de. Claro, es decir, no es que digas no se penaliza, no, o sea, sí, A sí ver, se se penaliza penaliza, pero el nivel de atentar contra lo, vigilancia. contra lo colectivo, pero bueno, ahí. No, pero a lo que me refiero es, evidentemente, si a ti mañana te pilla la policía reventando, quemando contenedores, se te penaliza, claro. El problema que tiene la policía es Eso que es no algo, puede. es algo público y que es de todos, Claro, entonces el, da el igual. problema, el problema es que la policía no puede estar en todas partes. Es decir, y al final. Bueno, el problema, según cómo lo Bueno, o miremos, sea, cuando pero digo el problema me refiero a que no vas a poder. sí, Pero, sí, pero sí. tienes casos, es decir, en el caso de los bienes públicos en España, yo veo que no hay una fiscalización sobre el uso que se hace de ellos, pero ni tampoco, o sea, pero no se hace, pero que tampoco se quiere hacer. Es decir, que Ujú, yo esto lo comentaba ayer con una chica que estuvimos teniendo un debate sobre la explotación laboral, y yo decía, la ley que sacaron esta ujú, para controlar las horas, eso es una chapuza de categoría mundial. ujú. Eso es, no lo voy a fiscalizar, pero voy a hacer como que sí, cuando la realidad es que no. Si tú tuvieras intención real de que eso se fiscalizara, pondrías un sistema de fichaje que no fuera falsificable. O por lo menos más difícilmente falsificable que apuntar en una hoja de papel 8 horas. Que eso no demuestra Que la, absolutamente may- nada, la ¿no? mayor parte del mercado laboral funciona en negro, lo sabemos. Además, yo trabajo en hostelería y esto es así, Bueno, eso entonces no te lo voy a, no te sabemos. voy a contar nada, Entonces, pero curiosamente otros países tienen mucha preocupación por. Se lo decía ayer a esta chica. España regulatoriamente, a nivel ujú, regulaciones, España es un infierno de burocracia insaciable. Es descomunal. Es inimaginable. ujú. Pero no es mejor. O sea, porque tú puedes tener muchas regulaciones, pero si tienes tantas que no puedes controlar que la gente las cumpla, es mejor tener pocas y decir, oye, yo mira, tengo un salario mínimo, ok, 1.000 euros. Tengo una jornada, 8 horas, ok. Esas son mis bases para un mercado laboral. Y yo voy a centrarme en controlar que esto se cumple. Es Se decir, cumple que así. no hay ni una persona o que sea tan residual, es decir, que yo tenga un control súper férreo, que no haya personas trabajando en B. Porque eso va a ser uno de los controles que yo voy a hacer. Y luego ya me pongo ya, si quieres, con más regulaciones. Pero, oye, la base no Claro, está a ver, yo estoy, sentada. yo estoy absolutamente de acuerdo con que no se está llevando, vamos, ni un control estricto ni un control
con unas mínimas coberturas de todo lo que es el trabajo en negro, que es muchos liberales a los que os gusta esta idea de la contraeconomía y todo esto de vencer al Estado, todo haciéndolo todo a través en negro. Pero bueno, sí, creo pero que a ver, pero realmente la solución no es decir, bueno, el Estado no está funcionando bien, entonces pues nos lo cargamos, sino decir, vale, el Estado no está, es decir, no están funcionando o no se están llevando a cabo determinados controles que habría que llevarlos. Bueno, pues intentemos cambiar el gobierno del Estado para que esto se haga. Intentemos pues que aumenten las inspecciones laborales, el número de inspectores laborales, desarrollar sistemas de control, lo que decías, pues yo que sé, fichaje con huella dactilar, o bueno, puedan asegurar que tú estás cumpliendo con tu horario de trabajo y que el empresario que te está contratando va a pagar por todas esas horas que tú estás ahí. Es decir, intentar hacer eso en lugar de decir, no, es que el Estado es una pantomima o el gobierno es una pantomima, no funciona, pues entonces nos lo vamos a cargar, sino pelear para intentar convertir esto en algo que funcione. Claro, pero es que el problema que tú necesitas para eso, o sea, yo estoy de acuerdo en que parte de la solución puede ir por ahí. El problema es, llevamos en democracia desde el año 76, 77, el primer gobierno, si no recuerdo mal, y eso no ha cambiado en 50 años. Es decir, esto... Yo por eso soy de la teoría liberal, porque a mí muchas veces me dicen, ya, pero ¿y si el dinero se gestionara bien? Porque esto es una cosa que he oído mucho en la izquierda, en plan, si el dinero se gestionara bien, ya, pero es que no se está gestionando bien, no se ha gestionado bien, en el pasado tampoco. Bueno, no se está gestionando bien para nosotros, en realidad, pero quiero decir... no, bueno. No, me refiero para vosotros, para un liberal, que la mayor parte del mercado esté funcionando en negro, os debería de parecer estupendo. El problema, si acaso, sería que está funcionando con no, en absoluto. Debidamente. No, para un liberal nunca va a ser... Bueno, lo que no quieres es estar aportando impuestos para que esto no funcione. No. Los liberales estamos... Para que esto no esté regulado. A ver, una cosa es que yo apoye que haya menos impuestos, ¿vale? Es decir, yo puedo decir, a mí me gustaría que el IVA fuera del 15%, pero yo pago el IVA del 21% religiosamente y, por supuesto, yo animo a todo el mundo y los liberales se basan en cumplir la legalidad. Es decir, no trabajes en B, tío. Estás haciendo algo ilegal cuando trabajas en B. Eso es la realidad. Claro, pero yo entiendo que tu razonamiento más bien está siendo... Claro, es que no sé muy bien dónde te estás posicionando exactamente. Tu razonamiento es, yo no quiero aportar impuestos, pero ya que los aporto, por lo menos que se haga un uso efectivo de ellos. Claro, o tu razonamiento es que yo sí quiero aportar impuestos y que se haga un uso, quiero decir... Más bien estás diciendo, para mí lo mejor sería no tener impuestos, pero ya que los tengo, por lo menos que se usen debidamente, no los quiero. Los liberales no estamos en contra de los impuestos porque los liberales abogamos por un Estado mínimo y un Estado mínimo se paga con impuestos. Es decir, si tú buscas una persona que te defienda los cero impuestos, estás hablando con una persona que no quiere que haya ningún Estado. Cero, nada. Sí. Entonces, los liberales sí que estamos... luego ya la discusión podrá ser un 5, un 10, un 15, lo que sea, ¿no? Yo en la situación actual... Claro, bueno, igual estaba diciendo de una manera un poco... Claro, entonces... A grosso modo, o sea, entiendo que tú dices, evidentemente, si quieres sostener fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lo que decías, y un mínimo de justicia y tal, necesitas una recaudación, aunque sea pequeña. Entonces, en ese punto, yo, por ejemplo, yo pienso que los impuestos en España son demasiado altos. Ok. Yo puedo promover un mensaje de que deberían reducirse. Pero en el caso de que no, es decir, imagínate que pasan los años y seguimos en el mismo punto. Vale, dado que no se van a reducir, yo tampoco soy aquí de, pues o se bajan los impuestos o me enfado y no respiro. No, oye, pues vale, tenemos estos impuestos, ¿no? Pues si no se van a bajar, ¿cómo podemos utilizarlos de la forma más eficiente posible? Teniendo en cuenta que la eficiencia corresponde al bienestar del ciudadano. Pero estamos hablando de que hay un montón de gente, o sea, es decir, cuando hablamos del mercado en negro, que hay un montón de gente que directamente ya no está pagando esos impuestos. No, claro, y yo eso es algo que perseguiría. La gente que defrauda es gente que ya no paga. No, evidentemente, claro. Pero yo estoy en contra de que se incumpla la ley. Es decir, una cosa es que tú digas, pues yo me voy a Andorra a pagar menos. Decir, yo, por ejemplo, no. Yo digo, si yo estoy en contra de una ley, como en este caso tú podrías, según qué impuestos o el destino que tienen esos impuestos, yo si estoy en contra de una ley, me parece bien que la gente no la cumpla, porque yo estoy en contra de esa ley. Pero en tu caso entiendo que tú estás en contra de eso, pero aún así quieres que se cumpla. Es decir, es como, estoy en contra de que se recauden impuestos, pero quiero que todo el mundo
si esta ley está aprobada, entonces claro, aporte de impuestos. Porque yo puedo hacer una crítica a una determinada ley, puedo pensar que es una ley que es negativa, pero mientras esa ley esté... Pero no defiendes rebelarse contra esa ley. No, contra la ley, nunca, nunca, jamás. Rebelarse de forma... No, incluso nunca. Aunque sea una ley que no apoyas, entonces. Especialmente... contra la ley si no estás de acuerdo con ella. Especialmente con las leyes que no apoyo. Especialmente. Es decir, o sea, porque para mí... Las leyes que no apoyas estarías más o sea, estás igualmente a favor de que se cumplan. Vamos a ver, pero porque a pesar de no estar de acuerdo con ellas. Sí, pero porque yo puedo estar en contra de una ley, pero el problema de eso es que es algo individual. Es decir, si yo mañana digo, pues yo estoy en contra del código de circulación, a ver quién me impide a mí que yo circule en dirección contraria, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con que el problema es que eso sea individual, pero porque es que yo con lo individual tengo un problema. Pero pero para mí el problema de eso es que sea individual, tendrías que decir, pues habrá que respetar lo individual y bueno, y cada uno decida, a ver, evidentemente... O sea, es donde tú estás. Sí, ¿no? Pero a ver, voy a plantearlo de otra manera, ¿vale? Yo en un lado tengo donde, como a mí me gustaría que fuera España, ¿vale? Yo tengo una idea de cómo me gustaría a mí. Pero yo no soy presidente del gobierno, yo no tengo mayoría absoluta, también te digo, mejor, porque a mí me pegarían un tiro a los 3 días, seguro, pero luego está, en la España que yo vivo, es decir, en el mundo en el que yo vivo ahora, tengo que ser realista, es decir, yo no puedo esperar, siendo realista, que dentro de un año España recorte su gasto público a la mitad, no. Entonces... De lo que se trata es de decir, bueno, pues alternativas que sean factibles dentro del sistema en el que vivimos. Tú no puedes decir mañana cierro la seguridad social, porque eso es inviable. Entonces, vale, ¿qué cosas sí que se pueden hacer? Con el sistema que tenemos ahora y con unos cambios que sean mínimos para que la gente se pueda adaptar. Otra cosa, claro, si tú a mí me preguntas por mi ideal de país, pues sale una cosa que no se parece en nada, pero yo sé el país en el que vivo, sé que la gente tiene una resistencia al cambio que es descomunal, es decir, porque... Precisamente, claro, la tiene. Yo trabajo en un sector tecnológico y me cuesta barbaridades que la gente deje de usar herramientas de hace 30 años, con lo cual, en ese punto yo sé que la gente tiene resistencia al cambio, incluso cuando el cambio es para bien, y luego ellos te lo reconocen, pero entonces tú no puedes plantear los cambios de una forma absolutamente radical. Entonces, como también se trata no solo de poner pegas, sino de dar alternativas, también se trata de eso. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de, yo qué sé, por poner un ejemplo muy tonto, el Ministerio de Consumo. Preguntarte... Sí. El Ministerio de Consumo costaba 50 millones de euros al año. Y no estaba haciendo nada relevante, sí. Y es lo mismo que costaba poner en marcha la ley ELA. Yo tengo claro lo que yo considero un bienestar social. Lo que a mí me extraña es que una persona de izquierdas que está al mando de ese ministerio... en una democracia real y que hay cosas que no se han gestionado bien o que pero ya no... el provecho que se deberían de haber sacado. Yo creo que el Ministerio de Consumo, a mí creo que se nos podrían haber ocurrido muchas cosas muy creativas que hacer y muy útiles desde un ministerio como el de Consumo. Que en lo que ha quedado reducido el Ministerio de Consumo es, pues, un poco en lo que el meme que hace mucha gente. De huelgas de juguetes y los tuppers. Bueno, comentar la fruta de temporada en un perfil de Instagram, bueno... Claro. Es que desde luego, se podía haber hecho mucho más, desde luego. Pero a mí lo que me llama la atención... Mucho más no, se podría haber hecho algo, desde luego. Pero a mí lo que me llama la atención es el punto en el que estábamos antes, es decir, ok, tenemos un gobierno o un Estado que no está funcionando debidamente, pero en lugar de cargárnoslo o de intentar reducirlo a lo mínimo, como bueno, es lo que quieres tú, yo abogo por intentar que funcione. Claro, pero el bueno, punto te puedo es... preguntar, por cierto... Sí, déjame que te comente una cosa, porque... Lo que a mí me llama más lo que a mí me llama más la atención del Ministerio de Consumo no es el Ministerio en sí. A mí lo que más me llamaba la atención es la persona que está al mando es una persona supuestamente de izquierdas que por sus publicaciones y por las cosas que ha comentado está perfectamente enterada de la ley ELA, ha hecho críticas muy duras y con razón a gobiernos anteriores por esa ley, que sabe que esa ley no se está sacando adelante porque además está en el Consejo de Ministros y... Hombre, no sé, si yo fuera una persona con convicciones de izquierdas por el tal, yo diría, oye, mira, ¿sabes qué te digo? Si el problema para la ley ELA es el dinero, mira, no pongan mi ministerio y saca la ley ELA. Es decir, yo es lo que pienso que una persona de izquierdas, de convicciones de izquierdas, haría, ¿no? Pero bueno... entonces eso es lo que sobre todo me llamaba más la atención. Me parece curioso que hayas cogido el ejemplo de la ley ELA porque me parece bastante específico como... Pero bueno, es... No, bueno, lo digo porque es un caso que hubo hace poco y que dijeron al principio no hay dinero, luego sí hay dinero, la han estado haciendo patadas para adelante pues desde
hace 10 he seguido años... mucho el caso de lo de la ley ELA, pero o sea, sí me ha llamado la atención. Tú como liberal, entonces, aquí en España, igual, ¿con qué partido entonces te sientes más? Con ninguno. Bueno, no creo que te sientas, claro, ya, me imagino, pero ¿votarás o eres abstencionista? No, no voto, pero... A ver, no soy abstencionista, pero no por la abstención... O sea, a ver, yo sí que considero que la separación de poderes en España brilla por su ausencia, ¿vale? Eso lo tengo, yo eso lo tengo claro, ¿vale? Sí, yo es no algo en lo que voto. estamos de acuerdo. Tampoco pienso que haya representación. Es decir, yo esto es una cosa que comentaba con la gente, ¿no? Tú miras el Congreso de los Diputados y no vale. votas, pero no eres abstencionista. O sea, no votas realmente porque ninguno te representa o como un posicionamiento político no votar. Hay varias cosas. O sea, por un lado está el hecho de que no hay representación, con lo cual yo no le puedo pedir cuentas a nadie. Y para mí está el punto más importante, que es una cuestión política, que es que yo no pienso que una mayoría deba decidir sobre una minoría. Que es el motivo real por el que yo no voto. Entonces, claro, el problema también... Pero entiendo a la gente que no vota por el motivo de que no hay esa representación, ¿no? Esa responsabilidad. Al final, tú miras el Congreso de los Diputados y vale, ves a Pedro Sánchez, ¿no? Ves a Óscar Puente, ves a uno más, pero hay otras 4 filas del Congreso con gente que dices... ¿Esos quiénes son? Porque claro, o sea, y exactamente todos esos que hay ahí, ¿ante quién responden? Porque no parece que respondan ante nadie, es decir, no parecen dar respuesta a ninguna parte de la ciudadanía, siempre hablan los 4 o 5 mismos, bueno, obedecen evidentemente al jefe del partido, tanto en el PSOE como en el PP, como en Vox, como en cualquier partido. Pero el resto de diputados están ahí a hacer bulto, o sea, no hay una acción real, ni una responsabilidad real. Cuando digo un sistema representativo me refiero a algo como podría ser el estadounidense, que tú eliges a un diputado por distrito. Es decir, tú eres de Galicia, pues en el Parlamento Español habría un parlamentario por, yo qué sé, por Galicia, por la parte que sea de Galicia. Y las cosas que ese tío apoya o no, tú las puedes fiscalizar y decir, oye, que es que este tío dijo que iba a hacer esto y está votando en contra de lo que es bueno para la zona en la que yo vivo. Entonces ahí hay una fiscalización. Pero a ti en el Congreso no hay un tío que represente a tu distrito, ¿no? A la problemática que puede tener Galicia. Entonces, claro, se toman medidas a nivel nacional, pero eso es como no decir nada. No hay... Bueno, no es que yo esté muy... Bueno, en vuestro caso tenéis Tendría el que BNG. verme bien lo de la ley electoral, pero... En ese caso tenéis el BNG. Vosotros tenéis el BNG, que sí que es algo más similar. Es que en el caso... O sea, a mí, por ejemplo... nacionalista. No, pero digo que tenéis el BNG... A lo que me refiero es que el BNG no se presenta en toda España. Es decir, el BNG... los intereses que defiende principalmente, al margen de que sean de izquierdas o que sean de derechas, responden evidentemente a las necesidades de Galicia, sí, ¿no? Galego, sí. Entonces, eso es algo más similar, sin llegar a tanto, pero por lo menos es algo similar. Más similar al igual a la forma de gobierno que tú estarías de acuerdo, entiendo. Sí, claro. En mi caso sería más acotado, pero sí. Entiendo. Bueno, no queda mucho tiempo, pero aún así sí que te quería preguntar también por entonces tu posicionamiento sobre la monarquía. Yo soy republicano. Me imaginaba, pero era por confirmar. O sea, tú también, supongo, ¿no? Tendríamos en común, obviamente, por supuesto, republicana a más no poder. Me cae bien Froilán, pero es lo único. El resto, muy republicana. Otra pregunta sí que un poco quizá más controvertida. La propuesta de ley de medios, no sé si te suena un poco, que había sacado Podemos, que en resumidas cuentas lo que proponían que, pues yo qué sé, medios de comunicación tuvieran que revelar igual determinados conflictos de intereses de cara a pues, casos como los de Ana Rosa Quintana y sus no sé cuántos pisos turísticos, etcétera. Es decir, ¿qué opinarías sobre eso? No, porque entiendo que igualmente te parece bien, ¿no? Entiendo. O sea, bueno, supongo que estaremos de acuerdo con que existe manipulación mediática. Tú igual crees que es en un sentido, yo creo que es en otro. No, yo creo que es en todos los sentidos. Corrupción mediática, sí, que existe manipulación y corrupción mediática. Entonces, ¿apoyarías igual, por ejemplo, una ley de medios o un control sobre igual pues, posibles conflictos de intereses que hubiera? Para mí, a ver, yo creo que a día de hoy todo el mundo tiene claro de qué pie coge Ana Rosa Quintana o Pablo Iglesias, vamos a decir, o yo qué sé. Todo el mundo yo creo que vivimos un poco en una burbuja, la gente que rondamos los... No sé qué edad tienes. ¿Qué edad tienes? Yo 36 años. 36, bueno, la gente que rondamos los 30 y muy en contacto con redes y muy en contacto con gente de nuestra misma edad, pero probablemente mucha de la audiencia de Ana Rosa, que mucha igual será mayor y tal. Pero no creo creo que igual
fácilmente identifiquen cuáles pueden ser los intereses, el entramado empresarial dentro del que está integrado su programa. Ahora bien, yo aquí pongo un matiz. Es decir, no creo que esto... Yo aquí pongo un matiz. Transparencia no me parece mal, me parece bien, pero vosotros, políticos, antes de aprobar una ley de transparencia, tened vosotros transparencia. Es decir, bueno, ¿qué se hace? Lo ideal sería que hubiera transparencia por parte de los políticos también, pero... No, claro, pero si tú quieres... La pregunta era más bien de cara a los medios. Pero... No, de cara a los medios yo estoy de acuerdo, pero a mí me parece clave que... O sea, yo soy mucho de transmitir a través del ejemplo. ¿Vale? Es como si te digo, yo no sé si fumas, ¿no? Pero es como si te digo, joder, Raquel, a ver si dejas de fumar ya mientras yo estoy aquí fumando un puro, ¿sabes? Entonces, bueno, perdona, ¿tú qué lecciones me vas a dar? ¿Sabes? Entonces, el problema para mí es que los políticos deberían regir desde el ejemplo al resto de la ciudadanía. Es decir, por eso me refiero a cosas como pues el paro que ellos cobran, que el resto de la gente no cobra, este tipo de cosas que dices, oye, taparos un poco, porque lo que decía Pablo de la Casta... De acuerdo con eso. Yo te quería preguntar, ya sé que queda poco tiempo, pero lo de la encuesta, es que lo de la encuesta feminista me interesa de verdad. Lo de la encuesta relacionada con si las medidas... bueno, salía que un 44% piensa que ahora hay discriminación en contra de los hombres, un 33% de mujeres también lo pensaba, ¿no? Y te quería preguntar, pues, lo que sería la pregunta de la encuesta, ¿no? ¿Tú piensas que ahora mismo el hombre en España está discriminado frente a la mujer? A ver, ¿o al revés? Yo no creo que quien está en una peor posición es la mujer. Sin embargo, sí creo, o sea, puedo entender ese porcentaje, honestamente, pero no tanto por la diferencia legal, como creo que se le ha dado mucho bombo, por ejemplo, a una supuesta diferencia penal de violencia de género. Hay un artículo de Confilegal que se titula El mito de la diferencia penal en la ley de violencia de género o algo así, el mito de la diferencia penal, en el que se ve que la diferencia penal sí que es cierto que es pequeña. Yo no apoyo la diferencia penal, de todos modos, la hay, aunque es muy pequeña, o sea, es irrelevante. Creo que ha habido muchos hombres de cara a la igualdad, o que les ha hecho percibir que el feminismo o los políticos que de alguna manera se han abanderado o han representado el feminismo les discriminan. Es que hay cosas que yo creo que no se han hecho bien, como lo que te decía antes, un poco quizá crear, yo creo, excesiva alarma social, aprovechar igual determinados eventos hipermediáticos con un propósito electoral, y en este caso no me gusta nada, por ejemplo, cómo se trató el caso de Rubiales. Sí creo que eso. Hay un artículo que probablemente te guste, aunque que un libro no te consideres feminista, o sí, bueno, no lo sé, pero... Bueno, no, es de contexto prologado por Irene Montero, sí lo sé. Lo tengo ahí, valoro echarle un ojo. Pero no, hay un artículo que escribió Natalia Moret, que es argentina, se titula, no sé si pollo o pasta o pasta o pollo se titula, pero yo creo que te va a gustar ese artículo seguramente, y se lo recomiendo también a la gente que está viendo el directo. Comulgo totalmente con ese artículo. En ese artículo ella lo que decía es, por parte, por ejemplo, de Luis Rubiales, sí ha podido haber hay una jerarquía de poder, ella estaba en una posición en la que efectivamente pues no podía... igual no puede negarse a esto, tal, o sea, eso está claro que se da, pudo haber sido invasivo, pero bueno, ella también dice, estamos nunca a ganar un mundial, es un piquito, es complicado poder decir que aquí, bueno, es complicado, no, yo creo que no puede considerarse una agresión sexual algo que no podemos considerar quizás sexual, o yo creo que igual no por ser en la boca es sexual. Desde luego, no, yo no creo que tenga una intención sexual, ¿eh? O sea, Claro, el debate, la cuestión para mí es que, la cuestión para mí es que el tratamiento que se le dio a esto, o la manera, yo creo, desproporcionada en que se reaccionó ante esto, al final provocó eso, ahuyentar a muchos hombres, que es lo que ella decía en el artículo. Ella decía, quizá a nivel público muchos hombres ahora tienen miedo a expresar ideas que puedan ser consideradas machistas,
pero ella dice, en lo privado le habremos dado abono fértil a muchos reaccionarios que igual no son una mayoría, pero con esto se multiplican. O sea, lo comparto totalmente. Es como si estamos reaccionando de una manera tan desproporcionada ante determinadas... a veces, bueno, esto no sabría cómo definirlo, pero incluso hablando de una violencia sexual clara, por ejemplo, el vídeo aquel que se había viralizado de la reportera de 4, que alguien pasó por ahí, como que la tocó y tal. Ok, yo eso sí que lo consideraría muy leve, pero sí lo podría considerar desde luego sexual y desde luego, bueno, una, entre comillas, agresión sexual. Agresión es un término que ahora es muy laxo, pero bueno, si consideramos la violencia sexual como algunas autoras, ¿no? Considerándolo como un espectro, pues en un grado muy leve podríamos considerarlo, pero claro, la reacción, si la reacción ante estos acontecimientos es tan beligerante, tan, bueno, o sea, inundar calles o pretender que la ciudadanía inunde calles, se manifieste en Callao, tal, evidentemente esto da la sensación de que, bueno, lo que está defendiendo el feminismo no es, bueno, no es a veces eso, no es proporcionada. No quiero utilizar otra palabra que igual se puede interpretar como despreciativa. Entonces, mi postura es que eso, que creo que el porcentaje también es cierto, que es lo que me comentaba ayer un compañero, en plan, no tenemos otras preguntas para poder comparar si ha habido una mejora o un avance o un retroceso. Entonces, bueno, no puede valorarse esto, pero yo sí creo que desde tanto medios como desde las instituciones, y digo no solo desde las instituciones, no solamente ha sido igual partidos políticos los que han capitalizado determinados acontecimientos, sino son los propios medios de comunicación, pues en busca de clics, en busca de audiencia, en busca de, bueno, el sensacionalismo y el amarillismo que hay en prensa. Entonces creo que a veces se sobreexplota el capital político o el capital comercial que pueda tener el feminismo, y eso está ahuyentando a muchos hombres. Entonces, esa es un poco la idea que yo tengo. Yo es que en ese punto yo te digo que estoy en ese 44%. No cabe la menor duda. No te lo iba ni a preguntar eso, vamos. Bueno, no, hombre, pero yo lo explico porque más allá de la ley de violencia de género, porque es a lo que se recurre siempre, para mí lo más preocupante son, bueno, evidentemente la ley de violencia de género es preocupante, no tanto por la diferencia penal, que puede no ser tan alta, sino por todas las ventajas asociadas a, pues, es decir, si yo fuera víctima de un maltrato equivalente por parte de mi pareja, ¿no?, que es una mujer, digamos, equivalente, ¿no?, a violencia de género, que sería considerado violencia doméstica, el problema no es tanto la diferencia penal que ella puede tener o mía, sino que yo luego no tengo esa consideración de víctima de violencia doméstica, ¿no?, con todas las ventajas que eso supone. Pero más allá de eso... Tú como hombre puedes ser considerado víctima de violencia doméstica, claro que sí. No, pero digo que las atribuciones que eso tiene a nivel administrativo, es decir, las ventajas asociadas a víctimas de violencia de género, es decir, ayudas a subvenciones, puntos adicionales para acceder a la administración pública, todo este tipo de cuestiones administrativas están reservadas única y exclusivamente a víctimas de violencia de género, pero no a víctimas de violencia doméstica. A mujeres en este caso... Claro, a mujeres. Entonces, aunque la diferencia penal es pequeña, la diferencia administrativa de ser considerada víctima de esto no lo es tanto. Pero aún así, para mí eso no es lo peor, ¿eh? O sea, para mí no eso solo víctima, sino, es decir, ser considerada o no mujer, quiero decir, estamos. Evidentemente, las mujeres están en una situación económica inferior o desventajosa con respecto a los hombres, y es un reajuste que se pretende hacer en ocasiones cuando muchas mujeres en situación de violencia machista que viven todavía con sus parejas lo hacen porque no tienen forma, no pueden independizarse ellas económicamente, porque dependen económicamente de sus maridos. No, pero mujeres cuidado. Que se dedican igual al trabajo reproductivo, trabajo doméstico. Sí, pero es que... Entonces, cuidado, Raquel, pero es que para esa opción. Pero es que para muchas de esas ayudas la renta no se tiene en cuenta. Es decir, muchas de esas ventajas administrativas no tienen en cuenta tu nivel de renta. Es decir, puede ser que se dé un caso de violencia, y me refiero, si hay un caso de violencia de género, ¿vale? Y la mujer no tiene capacidad de tener independencia económica, yo no veo mal que a esa persona se le ayude. Pero tú ahora puedes tener un caso de violencia de género donde la mujer se está levantando 100.000 euros todos los años. Pero para considerarla víctima de violencia de género y darle esas ventajas, no se mira su renta. Es decir, a lo mejor esa persona es perfectamente solvente a nivel económico,
pero aún así esas ventajas se le dan. Y puede ser que tengas casos, este es el problema, cuando creas estas condiciones puedes crear estas asimetrías. Vale, yo no estoy segura de a qué tipo de ventajas concretas te refieres. Si esto sucede así, Pero no se tiene en el tipo de ayudas a las que tú te refieres, si no se tiene en cuenta la renta, yo creo que sí tendría que tener en cuenta la renta. O sea, pero para mí, o sea, pero fíjate, creo que se tendría que tener en cuenta la renta. Pero vamos, es decir, a una mujer rica, por mucho que sufra violencia machista, es una cosa que cae de cajón. Igual que tampoco le daría becas de comedor como hace Ayuso, igual a niños ricos. Pero por ejemplo, para mí esto también es importante, pero luego tienes cosas como ayudas a autónomos. Es decir, tú por el hecho de ser mujer, tienes ventaja sobre mí. ¿Cómo? Espera, perdona, repite que me hay una cortó un poco. Tú al principio, cuando empiezas a ser autónomo, pagas 60 euros al mes. Pues las mujeres tenéis un año más de tarifa plana de autónomos que los hombres. Y durante más tiempo. Me parece lógico. Pero es una discriminación. Ah, vale, tú, o sea, llamas discriminación a eso. Bueno, llamas discriminación a eso, me refiero. Discriminación es, pero me parece que es una activa, pero es lo que digo. Es decir, las mujeres se encuentran en una situación económica desventajosa con respecto a los hombres a nivel ya estructural. Entonces, son reajustes que se tratan de hacer. Pero, o sea, Raquel, pero yo no entro... Por ejemplo, cuando hablabas... Pero me refiero, yo no entro en el motivo... O sea, tú me puedes justificar una medida. O sea, me refiero, tú puedes decir, no, esta medida está porque... bueno, asumamos que hay esa desigualdad, que eso lo podríamos discutir otro día, pero es que creo que da para mucho, ¿vale? Pero asumamos que esa desigualdad existe. Ok. Sí. Saco esta medida, ¿vale? Pero es discriminatoria. Estamos de acuerdo en que existe. Bueno, es que te digo que es que eso da para un debate que creo que es mucho más largo. Es que si nos metemos ahora ahí no terminamos nunca. Pero asumiendo que existe, ¿vale? Es decir, yo me meto en ese terreno. Ok. Saco esta medida para compensar esa situación. Vale. Pero estaremos de acuerdo todos en que es discriminación. Es decir, estás discriminando por una cuestión de sexo. Es decir, que luego tu motivo puede ser otro. Discriminar es discriminación positiva. Si Hombre, le llamamos discriminación. Pero cuando hay una discriminación positiva, para la otra parte, para la que no recibe esa bonificación, es discriminación negativa. Es como decir, cuando los... No es hombre, me explico, cuando los nazis no tenían que hacer cola y los judíos sí, era discriminación positiva hacia los nazis, claro, pero para los judíos no tanto. Entonces, si tú a un autónomo... La discriminación positiva lo que presupone es que, bueno, pues hay un grupo social que se encuentra o bien ya si no óptimas, por lo menos mejores, y hay otro pues al que hay que intentar impulsar. Entonces es la discriminación positiva. Claro. No es perjudicar a los hombres, no es un perjuicio hacia los hombres, sino es un beneficio hacia las mujeres, pero es un beneficio que tiene el propósito de ajustar una situación de desventaja social en la que las mujeres se encuentran. Pero es que en este caso sí que es un perjuicio. Es decir, es un reajuste. O sea, es un reequilibrio. Pero una cosa no se perjudica. Pero no se perjudica, sino que en tal caso se beneficia a la mujer para ajustar. Me refiero. Es que hay otro caso. Una desventaja social. Hay otro caso. El caso más fácil, que esto es un perjuicio claro. El caso de plazas reservadas en la policía. El 40% de las plazas está reservada para mujeres. Es decir, las mujeres pueden acceder al 100% de las plazas, pero los hombres solo pueden acceder al 60%. Ahí claramente hay una discriminación negativa. Unas optan al 100%. Es una discriminación positiva, pero es lo mismo. Es para intentar favorecer claramente la inclusión de mujeres en un organismo, en este caso en un cuerpo que está principalmente masculinizado. Pero Raquel, sí, dime. Por ponerte un ejemplo, ¿vale? O sea, vamos a ir a un ejemplo muy práctico porque creo que esto es importante. Tú imagínate que sacas 10 plazas por policía, ¿vale? Y los 7 que más no te han sacado son hombres, ¿vale? Si a ti lo que te importa es que la policía sea un buen servicio, entiendo que tú querrás meter ahí a la gente que saque mejor puntuación, ¿no? Si lo haces por ese sistema. Este debate... No, ya sé que este debate se puede alargar mucho, No, tranqui, sí, te respondo. O sea, el punto es... Este debate da para largo. El punto es... El tema de policías, cuerpos de bomberos... Espera, era por terminar un poco el caso de... Sí. Entonces, perdón. El tema está en que con el sistema que hay actualmente, tú metes 4 mujeres en esas 4 plazas reservadas, ¿vale? Y coges a 6 hombres. Es decir, el hombre que tenía la 7ª puntuación más alta le dejas fuera, ¿vale? Pero no le dejas fuera por una cuestión de puntuación. Entonces, ahora coges a ese señor y tú le explicas que él realmente no está siendo discriminado, que ha sacado mejor puntuación que las mujeres,
pero que no está siendo elegido por una discriminación, cuidado, que es una discriminación de la que él no tiene la culpa, ¿vale? Es decir, porque el hecho de que la policía sea un cuerpo masculinizado no es culpa de ese tío que se presenta en las oposiciones. Él no ha tenido responsabilidad en cómo se ha constituido históricamente el cuerpo de policía. No, claro que no, él no tiene, por supuesto que no. Claro, pero él lo único Desde que ve luego. es que tiene mejores resultados, que tendría todas las aptitudes para entrar antes, pero como hay una ley que a unos les da el acceso al 100% y a otros solo al 60%, que ese es el punto de la discriminación, ahí sí tienes discriminación. Había habido una bombera que había sido entrevistada, no sé si en El Salto, creo que era en El Salto, pero bueno, igual era en público, en otro periódico, creo que era en El Salto, luego lo buscaré, a la que habían entrevistado, pero eso, por el tema del acceso de las mujeres al cuerpo de bomberos. Y ella decía que realmente todavía que establezca cuáles son las cualidades o el rendimiento físico o los resultados que tú tienes que obtener para poder desempeñar correctamente el trabajo de bombero, ¿no? Es decir, yo qué sé, pues qué cantidad de peso exactamente es necesario que tú, cantidad de peso mínima, quiero decir, qué cantidad de peso mínima es necesario que tú levantes o qué cantidad de tiempo es necesario que tú puedas ser capaz de mantenerte corriendo o mantener este peso. Es decir, no hay estudios acerca de qué es lo necesario, ¿no? Entonces, la pregunta que yo un poco planteaba es, en muchas ocasiones ocurre que hay hombres que acceden al cuerpo de bombero, no renuevan, digamos, o no tienen que revalidar sus capacidades, su situación física, y entonces, bueno, pasan 10 años y esa persona puede encontrarse en una situación de exceso de grasa o muy sedentaria, haber perdido tono muscular, etcétera, y sin embargo sigue ahí, tiene su plaza asegurada. Entonces, y ella decía, hay mujeres que igual cuando acceden al principio están en una situación física excelente, no pueden igual obtener los mismos resultados que algunos hombres en determinadas pruebas, en algunas ya solo por una cuestión de estatura o por cuestiones así, ¿no? Pero, sin embargo, sí que están mejor que muchos hombres que ya están en el cuerpo y que llevan pues un determinado tiempo ahí. Yo creo que sí que habría que hacer estudios de qué a poder desempeñar debidamente este trabajo, sí. Y aquellas personas que cumplan con eso, darles acceso. Y luego sí que yo, por ejemplo, pero esto ya es una idea mía que no compartirás desde luego, yo no estoy a favor de nada de promover la competición ni promover la excelencia. Entonces, Uy. yo, por ejemplo, Seguro que quieres abrir este melón claro, por ahora. eso ya asumo. No, porque no me da tiempo, que me tengo que ir, pero te lo cuento por encima. Yo sí que, por ejemplo, no estoy a favor con selectividad, ¿no? Y esta gente que empacha a estudiar y revienta para conseguir una nota magnífica y asegurarse. Ah, no, la tal, selectividad me Creo parece una mierda. Vale, sí, no para estamos de acuerdo. No, eso por supuesto, pero es un ejemplo en el que más o menos igual podemos estar de acuerdo. Si tú realmente alcanzas este mínimo, que es el mínimo necesario, digamos, pues el mínimo que bueno, no sé, a mí, por ejemplo, tengo una discapacidad, en el certificado pues no aparece qué tipo de enfermedad tienes, entonces en algunos sitios a veces te quieren hacer una determinada entrevista para ver si tu discapacidad es de tipo físico, es de tipo cognitivo, entonces si puedes tener un cierto rendimiento en según qué actividades, ¿no? Entonces, en este caso, creo que tú igual se puede hacer una evaluación de la persona de si puede desempeñar determinadas actividades, y en el momento en que pueda, yo establecería seguramente sistemas de sorteo o algo así. Tendría en cuenta a grupos que estén en una situación desfavorecida socialmente. Yo le daría prioridad a una persona igual de edad más avanzada o igual, es decir, yo sí que ahí, pero bueno, como digo, intentar reajustar socialmente o intentar, en este caso, pues que igual si hay sectores profesionales muy masculinizados o muy feminizados, creo que es positivo, sobre todo para eliminar, según qué ideas sociales, buscar un cierto equilibrio. Si en estos estudios hipotéticos que nos estamos imaginando aquí en este momento se estableciese que, imagínate, o sea, estamos aquí divagando, pero se estableciese que lo necesario para desempeñar pues, con seguridad un determinado trabajo, sea el de bomberos, el de policía, sea el que sea, son unas capacidades a las que las mujeres alcanzamos, pues no alcanzamos. O sea, sinceramente, si esto fuese así, no alcanzamos. Pero yo sí que no diría,
vamos a intentar establecer aquí un sistema que promueva cuanta más fuerza física mejor, cuanta más velocidad mejor, lo mismo, cuantos más conocimientos acumulados en el caso de la selectividad mejor, conocimientos que quizá no uses, una fuerza física que quizá no uses. Y además luego también hay un montón de capacidades o de experiencia que es complicado estimar en pruebas de este tipo y que igual pueden ser útiles para atender un incendio, para atender determinadas emergencias, no sé, la capacidad de creatividad de la persona o los recursos emocionales o sociales que tenga. Entonces, bueno, Entonces, mi postura... déjame que te haga solo una pregunta que está relacionada con esto, porque me cuesta mucho no entrar en este debate, pero no quiero entrar porque me has dicho que te tenías que ir a las 8 y solo te voy a hacer una Sí, pregunta. se nos va un poquillo. Solo te quiero hacer una Sí, pregunta y luego si quieres dime. puedes cerrar y luego podemos hablar otro día para cosas más concretas, porque yo creo que hay mucho para sacar, ¿vale? Ok. Entonces, si tú mañana, por ejemplo, te tuvieran que hacer una operación de corazón y te dieran a elegir entre puedes tener al mejor o puedes tener a uno al azar, Si me dieran a ¿preferirías tener a elegir, uno al azar? si me dieran a elegir, no, si me dieran a elegir, preferiría tener al mejor. Si yo tuviera que crear un sistema, preferiría un sistema en el que no se favoreciera la competitividad, de verdad. O sea, creo que es Claro, nocivo pero ¿cómo vas a a tener largo al plazo mejor? Pero es que y si lo haces por sorteo, a lo mejor al que sería el mejor lo has dejado claro, fuera. claro, pero si tú me dices, ¿tú qué preferirías? ¿Vivir con un sueldo de 500 euros o vivir con un sueldo de 100 millones? Y te digo, yo preferiría 100 millones. Pero No, bueno. si tengo que crear un sistema, claro, si tengo que crear un sistema que sea sostenible, que sea cooperativo y que sea funcional a largo plazo y tal, diría, pues cobraré, bueno, 500 euros ni de puta coña, te lo diré, ¿no? Quiero decir, Hombre, renunciaré a unas mejores condiciones individuales en pos de algo que considero que es beneficioso a nivel colectivo. pero Pero si me dices, entonces, ¿qué pero una preferiría? cosa, Por preferir para mí misma. no, hombre, pero vamos a ver, estaremos de acuerdo en que será mejor que si estamos hablando de un sistema público, ¿no? De salud en este caso, joder, será mejor tener a los mejores y no que los mejores correr el riesgo, digo, de que los mejores se queden fuera al hacerlo por sorteo. Digo yo que será mejor tener a los mejores en el sistema público, digo yo. No, es que yo creo que realmente esos que son mejores pueden ser excelentes en otras cosas. Es decir, creo que pueden reubicarse en otro sector o creo que pueden... Es que no me quiero liar mucho con esto, porque Raquel me has dicho que te tenías que ir a las 8, son las Claro, 8 y 20, por eso sí, por te... eso. Tenemos que ir despidiéndonos, pero yo no creo eso. Creo que a largo plazo no puedo argumentarlo ahora y seguramente pues tu audiencia estará haciendo meme de este comentario, No, pero por yo eso... sí creo que esto es beneficioso combatir la cultura del esfuerzo, la cultura del individualismo y de la competitividad. Entonces yo creo que velaría por eso, por una idea de construir una sociedad sostenible a largo plazo. ¿Te parece si hacemos unas Que no preguntas... esté inculcado eso. ¿Te parece si te hago unas preguntas muy, muy rápidas, Son de sí, no, poco más. O sea, no... Tienen que ser, No, son me muy lo haces rápidas. en 3 minutillos. ¿Aborto, sí o Venga, no? sí, Yo también. ¿Eutanasia, sí o no? muy bien. Yo también. O sea, por eso te... Sí, pero tengo matices, pero venga. ¿Católica, Si son preguntas así muy rápidas, atea o agnóstica? ignóstica, pero Vale. Y ahora la más importante de todas, y te aseguro que aquí sí que te la juegas. La tortilla de patata, muy hecha, poco hecha, y con cebolla o sin cebolla. con cebolla siempre y poco hecha. No muy hecha, bueno, en punto, pero siempre full cebolla la tortilla. Yo sin cebolla y al punto, pero bueno, por lo menos coincidimos en el punto. Vale. Bueno, coincidimos en el republicanismo, que es lo más urgente Por la de todo, pizza ¿no? con piña no te pregunto, porque eso sí que ya es... Sí que tiene que ser con piña, porque si sin piña, uff. No, sin piña, nunca con piña, nunca. Bueno. No, siempre con piña. Ay, Siempre Dios. con piña. Pues nada, tío. Oye, bastante agradable esto, tengo que decir. Que no ha sido la escabechina que igual pensaba que tenías aquí planeada. No, pues es que no No sé qué imagen tiene la gente de mí, digo, joder, pero si es que yo estoy... No la imagen de ti, sino quiero decir, bueno, pues vas a hacer un debate con alguien que tiene unas ideas, muchas de ellas igual que están en tus antípodas ideológicas y lo mismo, bueno, pues igual quieres ser un poco cabrón y te coge este clip y este otro o te hace estas preguntas, ¿no? Pero bueno, que no ha sido así, quiero decir que ha sido una cosa bastante distendida y
bastante limpia. Vale, Bastante justa, y yo eso. te digo que yo a YouTube subiré la charla entera, la subiré entera a YouTube. Subiré algún corte, siempre subo pues a algún sitio porque no Algún tal, fragmento que puedas. pero Sí. siempre enlazo al vídeo original para que una persona que lo quiera ver entero y con todo el contexto y con todo el tal y ya está. Ok. ¿Vale? Vale. Y no te entretengo más, pero porque te Pues tienes que ir. Yo me quedo a tu disposición. Me tengo que ir volando. Y si le Ok, puedes nos veremos decir. para otra. Y si le puedes decir a Igual, más gente de dime. izquierda que aquí nos mordemos y que me pueden escribir si quieren venir, también está No, bien. lo haré. Yo te había comentado que, bueno, yo había colaboraba y probablemente me reincorpore con, bueno, la peñita de formación Tortuga. Ha sido un poco malo con alguno de mis compas, he de decir, pero son gente riquiña. Bueno, gente riquiña, claro, gente entrañable. Y bueno, yo sí que había propuesto dentro de Formación Tortuga, pero bueno, puede ser dentro de Formación Tortuga o fuera, crear igual un espacio en el que pudiera haber no tanto este formato de entrevista, está bien intentar acercar posturas o ver qué puntos podemos tener de acuerdo. Sí, que pudiera haber, pues por ejemplo, surge ahora pues lo de las encuestas del CIS, ¿no? O surge, yo qué sé, la cuestión de la pornografía ahora con los menores de edad, ¿no? Pues que esto se puede hacer un debate específico sobre eso con un creador de, bueno, de derechas, entre comillas, liberal o, bueno, y uno de izquierdas. O sea, yo abogaría porque se intentase construir un espacio así, que no sea tanto de polarización y de llamarnos tontos los unos a los otros o insultarnos o ridiculizarnos, sino intentar... Joder, yo siempre he estado. Intentar construir un poco algo. Yo siempre he estado abierto. Se lo he propuesto a muchos creadores de izquierdas. Todos me han dicho que no. Yo lo he propuesto. Yo siempre estoy abierto. A ver, evidentemente, si es un tema que no domino en absoluto, pues yo te diré, oye, no tengo ni idea de esto, no sé hasta qué punto yo puedo aportar en esto. Pero siempre cuando sea un tema que yo tenga algún conocimiento y me pueda preparar, yo siempre estoy dispuesto. Yo nunca diré que no, ya sea aquí, sea en otro canal, que a mí lo de que sea aquí me da igual. O sea, no. Y yo estoy encantado de organizarlos también. Lo que pasa es que la gente aquí eres de las pocas personas de izquierdas que ha venido. O sea. Ya, bueno. Habrá más, yo creo. Yo creo que es ir asomando la patita. Esperemos que sí. Vamos. Esperemos que sí. Esperemos. Pues nada, gracias y nos vemos para otra entonces. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.